calculo uno, dos. Creo que es el antepenúltimo encuentro que hacemos dentro de todo este recorrido. Eh, los últimos que nos faltan son Sierra de la Ventana, Tandil y Ushuaia, o sea que ya casi estamos terminando este camino. Y bueno, estamos acá justamente en uno de los puntos importantes también de todo lo que estamos haciendo, del recorrido que estamos haciendo, y también creo que punto de inicio prácticamente para muchas cosas, porque el camino que empezamos el 21 de septiembre, la primera noche que pasamos fue acá, antes de llegar hasta el sur. Después tuvimos que volver a pasar por acá, después volvimos a pasar por acá, o sea que se ve que por Bahía Blanca había que pasar varias veces y vamos a volver a pasar otras 2 o 3 veces hasta que vayamos al sur. Así que claramente es un punto neurálgico por alguna razón, no sé si energética o lo que sea. Pero que bueno, por más que fue el primero que pasamos, es uno de los últimos por los cuales nos reunimos, ya que está a las puertas de lo que representa el paso, uno de los pasos más importantes de todo este viaje que estamos realizando en todo el año 2012, y que bueno, la intención es que todos juntos participemos de lo que representa este viaje y que cada uno de nosotros, los que viven en las ciudades, se empiecen a hacer también cargo de lo que representan esos puntos, y de que todos podamos compartir un poco lo que significan y qué podemos empezar a hacer a partir de ahora hacia los próximos tiempos que están llegando. Ahora, todo esto que por ahí, para las personas que se hayan sumado y no entienden nada de lo que estoy diciendo, la intención es recordarles que mi paso por esta ciudad, como por todas las otras ciudades que hemos ido visitando, tienen que ver con, en principio, ayudar a comprender y explicar qué tiempos se están dando, cuáles son los cambios que se están dando en este tiempo, y a partir de eso reconocer qué rol cumplimos nosotros dentro de estos cambios y cómo llegamos hasta estos cambios. Mi función dentro de todo esto, la razón por la cual yo estoy hablando, tiene que ver con que mi rol desde hace mucho tiempo es ayudar a comprender los procesos, ayudar a entrelazar los procesos universales, los procesos de evolución humana dentro del planeta de la Tierra, Entonces, claramente lo que estoy haciendo en este lugar es ayudarles a hablar un poco, ser comunicador sobre lo que estamos haciendo en conjunto, y después dejar a ustedes la tarea que tengan que hacer, que cada uno sabrá qué es, pero que más o menos reconocer en qué nivel estamos todos juntos para que empecemos a hacer lo que tenemos que hacer individualmente. Entonces, dentro de esta explicación, la intención es centrarnos básicamente en el viaje que hemos estado realizando últimamente en este último año, 2012. ¿Por qué el 2012 es tan importante para muchas personas y por qué la necesidad de viajar con el sentido que voy a explicar a partir de este año? Y a partir de eso también todo lo que vaya a explicar o todo lo que vaya a comentar con ustedes es ayudar a comprender por qué también es importante reconocer la fuerza de vitalidad y energía que tiene cada ciudad, cada región, cada provincia dentro de este viaje, de este recorrido que estamos realizando. Para eso lo que me gustaría saber es cuántas personas tienen idea del camino que estamos realizando antes que empiece a explicar algo, que es el camino de la Gran Mujer. ¿Cuántos tienen idea de eso? Ah, bien. Estamos más o menos en sintonía. ¿Cuánta gente tiene más o menos idea del camino Harwitum, que se dio durante todo el 2012? Los mismos, seguramente. Así que, ¿cuántos tienen idea de por qué estoy hablando yo? Para empezar por ahí, los mismos. ¿Cuántos no tienen ni idea de por qué están acá? Y están escuchando igual. ¿Ah? Y los otros que levantaron la mano, no sé qué están haciendo. Son entidades. Bueno, para los que no tienen ni idea de por qué están acá y por qué estoy hablando yo, explico, estamos en un ambiente público, así que si alguien se llega a sumar a la mitad, pobre, por lo que pueda llegar a escuchar dentro de una hora, pero empiezo directamente por presentarme. Soy Matías, de Venado Tuerto, de Santa Fe, y en los últimos 5 años he estado realizando unos talleres que se llaman Atertumti, que en una lengua muy antigua significa el cielo en la tierra, que es el plan por el cual estamos acá, que es plasmar toda la divinidad de todo lo que existe en el universo aquí en la materia.
Y todo ese trabajo ha llevado durante miles de años la evolución humana, durante millones de años la evolución y durante los últimos miles de años el desarrollo de nuestras culturas, civilizaciones y demás. Y en todo ese plan muchas personas han ido viniendo a ayudar a recordar qué rol cumplimos dentro de ese plan, qué es lo que tenemos que hacer dentro de ese plan, pero siempre apelando a que cada uno sabía lo que tenía que hacer en su momento, ¿no? Sí, obviamente que hubo periodos en que todos fueron un poco más machacados para que hagan el plan, pero bueno, eso es otra historia que ya vamos a hablar un poquito. Entonces, en los últimos 5 años yo he estado explicando ese plan a través del recuerdo, a través de lo que muchos de ustedes seguramente están viviendo, que es tener memorias no solamente de esta vida, sino de la conciencia universal, recuerdos por ahí sueltos de lo que han hecho, de lo que son, de lo que hicieron, de lo que fueron y de lo que van a hacer también. Y toda esa información, toda esa historia que estaba suelta, disuelta por ahí, la intención de algunos de nosotros es ayudar a organizarla. Por el simple hecho de que durante millones de años hemos trabajado con la información y por lo tanto nuestra intención es organizar esa información que hace mucho tiempo venimos tocando, aunque no podemos recordarla toda porque si no se nos explotaría la cabeza claramente. Entonces, la intención de estos talleres era ayudarles a recordar básicamente lo que ustedes ya saben, lo que ustedes ya tienen dentro, pero que por razones de la existencia de este planeta hemos olvidado durante unos aproximadamente 12.000 años. No es nada, en realidad, pero ahora vamos a ver por qué. Entonces, como individuo, he estado trabajando eso a través del recuerdo, a través de las cosas que se me han ido presentando desde los 3 años, que fue el momento en que empecé a recordar cosas, sobre todo desde los 12 años, que fue cada vez peor, hasta los 19, que fue el momento en que pude ordenar toda esa información y que me invitaron a explicarla a las personas, cosa que yo no tenía ni pensado, pero que de repente me vi explicándosela a las personas y terminamos haciendo talleres. Últimamente esos talleres se me bloquearon y me dijeron no hay que hacerlos, hay que hacer otra cosa. Esto pasó a mitad del 2011, en que cuando digo siempre plural, me dijeron, son seres que andan dando vueltas por ahí, ¿sí? O sea, esquizofrenia, podremos decirle, para el que no ha escuchado nunca esto, pero despertar de conciencia para el que sí lo ha escuchado. Entonces, todos esos seres que están dando vueltas por ahí, que nos están ayudando en nuestro proceso evolutivo, de los que están siempre del otro lado, dijeron en un momento que tenía que dejar de hablar y empezar a hacer. Entonces, de repente dejamos eso y nos preocupamos por lo que teníamos que hacer, que era una gran reconexión en el día portal 11-11-11. El día portal 11-11-11, lo que sucede es que se alinea matemáticamente un montón de frecuencias que permiten el ingreso de una nueva información al planeta. Por más que no todos la reciban, la información ya está acá y empieza a distribuirse por todo el planeta. Entonces las personas conscientes lo que podíamos hacer era ir, recibir esa información, por más que no la recordemos, pero recibir esa información y permitir que se plasme en todo el nivel social y de la superficie planetaria. Entonces, a lo largo de todo el planeta mucha gente se reunió justamente para hacer eso. En nuestro caso, en Capilla del Monte nos reunimos unas cuantas personas para hacer ese trabajo y reconectarnos con esa memoria cósmica que habíamos perdido hace mucho tiempo. Lo que nos llevó a esto es que tuviésemos que en tan solo un mes concretar algo que era prácticamente titánico, que era intentar organizar en tan solo un mes y medio, en mitad de diciembre y enero, un viaje alrededor del mundo por 40 países. Que obviamente es imposible justamente en vacaciones, intentar sacar todas las visas, conseguir unos $300.000, no sé si alguna vez lo intentaron, pero no es muy fácil. Entonces, todo eso que se fue dando tenía que ver con lo siguiente. Según se dice, este año es el último año de un ciclo muy grande. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Todos se acuerdan de eso? Este es el fin de un ciclo muy grande y el comienzo de otro ciclo muy grande. Entonces lo que tenemos que hacer antes de que termine el ciclo es intentar ver todas las programaciones que hay en nuestra computadora llamada Tierra e intentar entrelazar todos los programas, conectar toda la programación, reiniciarla y empezar de nuevo. Prenderla de nuevo, resetearla y empezar otra vez, ¿sí? Más o menos ese es un significado como lo podríamos entender ahora. Entonces, el 2012 es el último año que se nos da para poder hacer ese trabajo en conciencia. Entonces lo que se nos propuso es que durante todo el 2012 empecemos a viajar hacia los puntos conscientes de la Tierra que se estaban activando para empezar a reactivarlos y empezar a trabajar sobre ellos en conciencia.
Porque el planeta se está activando y nosotros, si no nos activamos, nos quedamos atrás en la evolución. Entonces tenemos que ir a su mismo ritmo. No es que este trabajo salve al planeta porque vayamos abriendo portales por ahí, sino que los portales planetarios, que ya voy a explicar qué son, se empiezan a abrir naturalmente y nosotros tenemos que aprovecharlo. Es como si viniese una ola y nosotros tenemos que ver si nos quedamos parados y nos tumba o si nos lanzamos con la ola en la misma corriente. Obviamente que lo mejor es tirarse en la misma corriente porque si no vamos mal. Entonces lo que estamos haciendo en este viaje es lanzarnos con la corriente, ¿no? Y si el planeta empieza a cambiar su frecuencia, la intención es ir, buscar esa frecuencia y conectarla. Desde el 7 de febrero empezamos un viaje en las montañas de Montserrat, cerca de Barcelona, que empezó a dar el impulso para este gran viaje. Este gran viaje siguió por Canarias y así fue recorriendo 40 países hasta Sudáfrica, pasando por Oceanía, Asia, Europa, Norteamérica, Sudamérica, y pretende terminar a fin de año en la Antártida, que es el último continente de conciencia. Entonces, durante todo este tiempo, durante todo este recorrido, hemos estado buscando los portales que nos permiten esa conexión con la divinidad, esa conexión con algo nuevo. Y por eso mismo, en todo este recorrido, todos los continentes y todos los países y todas las historias de la humanidad, lo que nos fueron contando fue básicamente que la energía vital del planeta se estaba dirigiendo hacia Sudamérica. Y como se estaba dirigiendo hacia Sudamérica, teníamos que los pueblos sudamericanos prepararnos y estar en conciencia sobre la energía que estábamos recibiendo. Y a partir de eso, empezar a aplicar nuestra vida en función de esa energía que se estaba activando. Por eso mismo, el 21 de septiembre, iniciamos un viaje que se llamó La Gran Mujer. Dentro de Harwitum, este viaje de la Gran Mujer implicaba reconocer los puntos sociales que debían reactivarse dentro del continente. ¿Por qué puntos sociales que debían reactivarse? Porque los puntos naturales, los nodos naturales, que son los puntos donde todo el magnetismo de la Tierra va, que son montañas, lagos, cordilleras, todos esos puntos, van toda la energía, pero eso se activa naturalmente porque el planeta lo activa tranquilamente sin necesidad de que estemos nosotros. Pero nosotros tenemos los nodos sociales. Los nodos sociales son nuestras ciudades, nuestras capitales, nuestros pueblos, nuestros países. Y todas esas redes son las que también tenemos que activar, porque nosotros como humanidad venimos a traer la conciencia. Por alguna razón el planeta necesita de nuestra conciencia y por lo tanto tenemos que estar en función del planeta, trabajar para el planeta cuando nos necesita realmente. Como hace tanto tiempo nos olvidamos de eso, entonces estamos haciendo cualquiera. Pero bueno, ya vamos a empezar a alinearnos de nuevo. La intención es empezar otra vez a reconocer qué es lo que estamos haciendo y cuál es la frecuencia que necesitamos utilizar para todo esto. Esto lo que hace es que empecemos a recorrer los 4 países que representan la Gran Mujer: Chile, Perú, Bolivia y Argentina, y empecemos a darnos cuenta de qué representan sus regiones, sus provincias, sus ciudades, y a partir de eso tomar conciencia para poner las semillas que generen la frecuencia necesaria hacia el nuevo tiempo, que son los próximos 50 a 100 años. Así que hay que relajarse porque hay tiempo todavía para hacer las cosas. Pero mientras tanto, algo hay que hacer, tenemos que ir paso a paso, dándonos, mirando a ver qué es lo que tenemos que ir haciendo. Entonces, en todo este tramo de todo este recorrido, ha sido diferente al recorrido de Harwitum, que fue durante todo el año, debido a que durante todo ese año estuvimos intentando conectar en conciencia a través de internet con todas las personas que seguían el camino en cada punto, pero esos puntos eran naturales, eran montañas, volcanes, lagos, desiertos, puntos neurálgicos del planeta. Pero en este caso son las sociedades. ¿Por qué? Porque justamente ahora, como se está activando nuestra Tierra, son nuestras sociedades, las de estos 4 países sobre todo, las que se tienen que poner a trabajar en conciencia para que esto se reactive y funcione correctamente. Por eso la intención, en lugar de irnos a una montaña, lo que hacemos es ir al centro de una ciudad para que ustedes después sepan qué es lo que tienen que hacer y que ustedes puedan llevar, que ustedes puedan llevar después todo el resto del mensaje como ustedes lo sientan. Bueno, a partir de eso, que es como una especie de resumen de lo que estamos haciendo para que más o menos se den cuenta de por dónde estamos, la intención es explicar un poquito cómo llegamos hasta este punto, pero sobre todo poder hablar justamente de Argentina, básicamente, que es el país que nos tocó, ¿no? Y también de los otros países limítrofes, que son los que nos están apoyando en nuestro proceso, pero como ya estamos acá, vamos a intentar que todo lo que voy a explicar nos lleve directamente a entender el proceso que estamos acá. Mi proceso, mi tarea, como dije, es ayudar a comprender el proceso, explicar cosas. Así que, perdón, pero voy a tener que hablar.
Después vamos a hacer una actividad, pero eso lo tienen que hacer ustedes. Entonces, bueno, la intención es que yo voy a explicar algunas cosas para que vayamos todos en el mismo lineamiento y recordemos cómo llegamos hasta acá y por qué llegamos hasta acá, ¿sí? Y cuál es la intención de esta tierra concretamente. Pero voy a resumir bastante. Yo en el taller de Atertumti resumía todo el proceso en 8 horas. Y era un resumen, ¿ah? Por lo tanto, voy a intentar hacerlo en 1 hora. Así que, perdón, pero si alguien no entiende algo, yo voy a preguntar, me levanta la mano y me hace que no, ¿sí? No entendí, o lo que sea, o no lo sé. No con vergüenza, ¿sí? Sino para poder explicarlo, porque a lo mejor mucha gente tiene miedo de levantar la mano y no se queda con la duda por eso. Entonces, voy a intentar resumirlo, pero si tienen una duda me lo dicen. Bueno, a esta altura entonces, para explicar más o menos a todos, sobre todo los que nunca escucharon esta información o los que escucharon esta información pero está media disuelta, voy a intentar resumirla desde el principio para comprender qué es lo que estamos haciendo hoy. Recordemos entonces, teniendo en cuenta lo siguiente. Este año, todos están de acuerdo que es un año de cambios y bastante movido, ¿sí? Fuerte. Sí. Vale, está. Por más que por ahí no se note a veces, parece, pero todo está igual, todo está bien. Eso es porque desde los años 60 nacieron un grupo de almas, no se acuerdan, que querían vivir la era de Acuario ahora. ¿Alguien se acuerda de eso? Entonces, si alguien estuvo por ahí. Entonces, en esa época querían que todo se dé ya. Y el problema es que todo se da ya, nada más que a nivel terrestre. Es decir, durante miles de años, durante cientos de años. Y nosotros queremos que todo pase en el mismo tiempo que una película. Y en realidad no pasa así. Entonces, tenemos que ir reconociendo qué representan realmente las fechas y los años que nos han hablado como importantes. 2012 es simplemente lo mismo que decir 21 de septiembre. Empieza la primavera. Pero no es que ese día de repente todo florece, ¿sí? O sea que relájense si después del 22, 23 no pasó nada, ¿ah? Digo porque muchos van a estar desesperados. ¿Y al final qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y, nada, ¿sí? Está todo bien, nada más que a lo mejor los resultados se empiezan a ver en el 2025. Entonces, eso es algo primordial que tenemos que tener en cuenta. Este año es un año eje para el cambio de un ciclo, para el cambio de varios ciclos en realidad. Varios ciclos que los vamos a ir viendo dentro de nuestro cuerpo para que después ustedes en su vida natural, su vida cotidiana, los puedan ir aplicando constantemente. Es decir, que si les duele un brazo, en realidad les está doliendo una constelación, ¿sí? Y así para poder entender el proceso del universo dentro. Recordemos sobre todo que el universo, no sé si saben, funciona a través de matemática y geometría. ¿Sabían eso? Todo es geométrico. Todo es geometría matemática. Por lo tanto, nosotros somos una extensión matemática del mismo universo. Por eso mismo todo el universo está dentro de nosotros. Ya lo sabían hace bastante tiempo, yo creo que esto es repetido una y otra vez, como cuando los griegos decían, conócete a ti mismo y conocerás el universo, ¿sí? Muy básico. Entonces, ¿qué implica eso? No es que conocer la personalidad, ya me conozco a mí mismo, ahora sé todo, no, sino que representa reconocer todo el organismo, todo lo que sirve adentro del cuerpo. No es esto un yo, sino que somos diferentes partes que conformamos un yo. Entonces, ¿qué representa cada parte y cómo puedo yo trabajar en sintonía con esas partes? Para entender eso, tenemos que recordar que todo nuestro cuerpo es igual que la galaxia o que el universo. No vamos a hablar del universo porque es demasiado grande, pero vamos a hablar de la galaxia, que es lo que nos importa en este momento. 2012 es un año de ciclos en que termina un ciclo galáctico. ¿Todos saben eso? ¿Sí? Termina un ciclo galáctico que dura aproximadamente 26.000 años. Es decir, que el Sol y la Tierra tardan 26.000 años en dar la vuelta entera a la galaxia. ¿Todos saben más o menos cómo es una galaxia? Sí, ¿no? La imagen de una galaxia la deben tener. Si toda esa imagen que tenemos de una galaxia, que es como espiralada, con el centro de toda esa luz, nosotros estamos ubicados en un extremo prácticamente de la galaxia. Es decir, estamos lo más lejos del Sol central de la galaxia. Es decir, que no tenemos tanta luz o tanta irradiación como los soles que están más cerca del Sol central de la galaxia. Por eso también vemos tan oscura la cosa y los soles tan lejos, ¿no? Hay veces que hay un Sol muy pequeñito que en realidad es millones de veces más grande que el Sol, pero para nosotros es una estrella. Esos están más cerca del centro de la galaxia. Entonces, tomando en cuenta esto, los cambios que suceden en el centro de la galaxia a nosotros nos van a llegar últimos. Es decir que todos los que están más cerca del centro de la galaxia se van a ir preparando y nos van a ir anunciando a nosotros qué tenemos que hacer antes de que llegue la luz, ¿sí? Para que se vayan ubicando. Esto es lo siguiente. Dentro de su cuerpo es lo mismo
que cuando les empieza a doler el brazo y sienten un dolor acá, y después el cosquilleo termina acá y se contractura esta parte, y después se termina contracturando la muñeca y después se terminan contracturando los dedos, ¿no? Es como ir por partes que se va contracturando. Lo mismo llega también la densidad o la luz. Depende de en qué sintonía esté el centro de la galaxia, nos va a ir llegando de una forma o la otra la luz. Si entonces dentro de nuestro cuerpo tenemos también la galaxia, vamos a ubicar el centro galáctico, es decir, lo que se llama velatropa, que es un cúmulo de soles que está en el centro con un agujero negro. Está en el centro del corazón, podríamos ubicarlo dentro de nuestro cuerpo, o en el centro del páncreas también, pero vamos a ubicarlo acá porque los humanos somos muy amorosos, entonces vamos a trabajar desde acá. Entonces tenemos el centro de la galaxia, velatropa, acá. Por lo tanto, tenemos un montón de constelaciones en los brazos galácticos, ¿sí? Tenemos los brazos galácticos acá y vamos dando vueltas alrededor. Ahora, si nosotros estamos en un extremo, nuestro planeta está acá, ¿sí? Es decir, que la Luna y la Tierra van girando acá, sobre sí, en este dedo. Por lo tanto, tenemos todos los otros planetas a nuestro alrededor, el Sol, la muñeca, ¿sí? Y después tenemos el otro Sol, Sirio, ¿lo conocen? ¿Todos lo ubican? ¿Sí? Bueno, ¿no? Los que no ubican a Sirio es una estrella que las Tres Marías las ubican, muy mal llamadas Tres Marías. Orión, ¿sí? Cinturón de Orión. Si tenemos al cinturón de Orión ahí, van a ver de este lado una estrella que brilla mucho, así casi en línea recta. Ese es Sirio, ¿sí? Son dos soles que están acá, Sirio. Entonces el Sol da vueltas alrededor de Sirio, y después Sirio da vueltas alrededor de otro, que es Alción, que está ubicado en Pléyades. ¿Le suena Pléyades? También Tauro, podríamos decir, que está en el cúmulo de Tauro. En este lugar entonces es el Sol alrededor del cual gira Sirio. Damos vueltas todos alrededor de Alción, ¿sí? Y después Alción gira alrededor del centro de la galaxia. Y en el medio de los brazos tenemos Lira, Vega, Arcturus y un montón de otros seres que están, constelaciones que están en el medio, en el brazo, pero nosotros estamos casi al final del brazo. Entonces, ¿eso qué implica? Que en cada ciclo del tiempo nosotros vamos a ser los últimos en vernos afectados por el ciclo de la galaxia. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Nosotros, imagínense que en nuestra vida diaria normalmente cambiamos constantemente, hormonalmente, de emociones. A veces estamos para arriba, a veces estamos para abajo. Siempre estamos como medio tambaleando en nuestra vida diaria. Imagínense que si nosotros en el día a día o mensualmente cambiamos de emociones, obviamente que el planeta entero va a cambiar también de emociones y de sensaciones. Esto es que también tambalea el planeta. Obviamente todos reconocen cuáles son las formas en que tambalea. ¿Cuáles son? La rotación sobre sí misma que hace que primavera, verano, otoño, invierno, ¿sí? Las estaciones que para la Tierra son como las emociones, podríamos decir, la forma de expresarse que tiene la materia, ¿sí? Las 4 estaciones, nosotros también tenemos nuestras 4 estaciones. La galaxia también tiene sus 4 estaciones. Entonces, este año terminan varios ciclos de estaciones dentro de nuestro cuerpo y fuera de nuestro cuerpo. Dentro de nuestro cuerpo termina un ciclo vital, que pueden ser 3 meses y un año entero, a fin de año. Pero también termina otra cosa. También a fin de año terminan 150 años de un proceso social. También a fin de año, este año, termina un proceso de 2200 años. Lo que llamamos una era. ¿Todos ubican lo que es una era? Una era galáctica. ¿Sí? ¿Alguien no? Me dicen yo si no sigo. Bueno, una era galáctica es un ciclo en el que el Sol pasa por delante de una constelación. Es decir, que hace 2200 años, ¿qué era es? ¿Cuál está terminando ahora? Piscis. Era de Piscis. Es decir, el Sol y todo el sistema solar era pisciano porque estaba pasando por delante de la constelación de Piscis. Entonces, 2200 años de Piscis, lo cual nos trae 2200 años de dualidad. Es decir, un pez para acá y un pez para allá, ¿sí? Lo notaron bastante estos 2000 años. Entonces, ese ciclo de dualidad que hemos estado viviendo es pisciano. Ahora, pasamos en este periodo a 2200 años que el Sol va a pasar por delante de la constelación de Acuario. ¿Eso qué implica? Que vamos a estar 2200 años siendo acuarianos todo el sistema solar. ¿Eso qué implica? Que de duales pasamos a fluir, ¿no? Como el agua. Entonces, eso es un ciclo que termina, galáctico también. Pero también a la vez termina un ciclo de casi 6000 años. Ese ciclo de casi 6000 años marca cambios estacionales en la galaxia entera. Cuando la galaxia va dando vueltas, hay 4 periodos. 1, 2, 3
y del otro lado 4, ¿sí? Que van marcando las 4 estaciones galácticas. Cada 6.000 años, más o menos, se van marcando primavera, verano, otoño, invierno en la galaxia. Es decir, que hace 5.000 años, ¿qué estación estamos viviendo? Invierno, ¿sí? Hace 5.000 años, más o menos, entre 5.000 y 6.000 años, estamos viviendo invierno galáctico. Es decir, un periodo de letargo en el que todos nos metemos para adentro, nadie quiere saber nada con lo que pasa afuera. Si alguien se mete en casa, lo mato, ¿no? Es como, no se metan en mi territorio. En hibernación galáctica, 5.000 años de hibernación. ¿Y ahora qué empieza? Primavera. Como empiezan 5.000 años de primavera, tenemos 5.000 años para florecer, así que no hay por qué correr tanto, pero más o menos 5.000 años para ir floreciendo en lo que se llama la humanidad y el planeta entero. Listo, entonces. Y después tenemos otro ciclo que termina, es decir, otoño e invierno. Para florecer, así que no hay por qué correr tanto, pero más o menos 5.000 años para ir floreciendo en lo que se llama la humanidad y el planeta entero. Listo, entonces. Y después tenemos otro ciclo que termina, es decir, otoño e invierno, 12.000 años prácticamente de historia. Los 12.000 años se llaman noche galáctica, un periodo en que toda la frecuencia desciende. ¿Por qué? Porque la galaxia oculta este brazo en el horizonte. La irradiación de todo el Sol central hacia los costados llega siempre así, pero cuando el brazo galáctico se va moviendo igual que el planeta, cuando se va moviendo así, pasamos por debajo y por lo tanto la luz no llega directamente. Por eso mismo, en este periodo hay menos frecuencia, todo se estanca, todo se empieza como a contraer, es decir, el magnetismo, ¿no? Como el magnetismo se contrae porque hay menos fotones, menos energía de luz, entonces todo se estanca. Pero, ¿qué pasa? Durante 12.000 años se empieza a estancar, otoño e invierno, y después empieza otra vez lo que se llama el alba galáctica. El alba dura unos 100 años aproximadamente, o sea que no es que son 2 días. El alba galáctica dura unos 100 años y el día galáctico dura otros 12.000 años. Como dura 12.000 años, tenemos 12.000 años de reconexión, es decir, en que la frecuencia vuelve a elevarse y por lo tanto toda la materia, el magnetismo, se vuelve a expandir y a extender. Y por lo tanto volvemos a reconectarnos con las partes perdidas, que son todo el magnetismo que tenemos por afuera y que dejamos en el periodo de invierno galáctico. A esto nosotros le llamamos chakras, ese campo magnético que tenemos dando vueltas por dentro y por fuera. En el último tiempo, como nos hemos densificado bastante, nos quedamos solamente con los chakras internos. ¿Todos saben lo que es un chakra? ¿Se ubican? ¿Sí? Bueno, un chakra. Entonces, los chakras, que lo tenemos sobre todo en las glándulas principales, en las 7 glándulas, ¿qué sucede? También tenemos fuera, pero en el último periodo de invierno galáctico se han ido densificando debido a que hay menos luz magnética. Entonces, este chakra que está por acá, que está como a 3 metros por arriba, empieza a descender y se traba. Después tenemos otro 1 metro, se empieza a trabar también. Después tenemos otro por acá, también se traba. Y quedamos con el chakra corona, que a veces queda, si no, se va un poco para ahí y también desaparece de la conexión humana. Y nos quedamos con este, y este, ¿no? Y ya está, y las rodillas podríamos decir. Entonces, también empezamos a perder aquel, porque el de abajo de la Tierra, que nos conecta con el núcleo terrestre, como el núcleo terrestre está también desinficado, entonces nosotros también nos desconectamos un poco de la energía vital de la Tierra. ¿Y qué pasa? También se desconectan los chakras que están por el lado, entonces empezamos a ser tacaños, no quiero dar nada, ¿sí? Y después se empieza a densificar también este lado, no confío, ¿sí? En nada de lo que me puedan llegar a hacer. Entonces, todo se empieza a bloquear y por lo tanto nos quedamos nosotros para adentro, nos metemos y no queremos saber nada con el exterior. Pero ¿qué pasa? En 1910 aproximadamente empezó a ingresar un rayito de luz al sistema planetario, a nuestro planeta. ¿Por qué esto? Porque otra vez empezó a alinear todo el sistema. Este año justamente todos los ciclos galácticos terminan y por lo tanto empiezan en este periodo de 100 años a cambiar todas las situaciones y las sintonías hacia un nuevo tiempo. Desde 1910 empezaron a ingresar frecuencias al planeta que hacen que el campo magnético empiece a cambiar. ¿Eso qué hace? Que toda la densidad del planeta empieza a romperse. Cuando empieza a romperse la frecuencia de la densidad planetaria, lo que sucede es que todo lo que estaba denso se empieza a mover. Y cuando se mueve todo eso, se rompen las estructuras. Por eso, 2 años después, 3, 4 años después, se empezó a armar todo un caos que llevó a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La Primera Guerra Mundial lo que hizo fue como sacar toda la luz, romper con todo, empezar a desarmar toda la estructura antigua. Y posteriormente, otro rayito de luz del alba galáctica, 1940.
otra vez. Empezó el amanecer galáctico y como empieza el amanecer galáctico, todo lo que estaba estancado se remueve y se saca a la luz. Por eso las guerras, los conflictos, las guerras mundiales que fuimos viviendo tienen que ver precisamente con una limpieza de karma. No es algo que para el humano es algo negativo, pero para la Tierra es como sacarse peso de encima, sacarse cosas de encima. No es algo positivo, pero cuando está todo demasiado estancado, ¿no? Es como la única manera que tenía la luz de romper toda esa situación. ¿Qué hizo eso? Si se dan cuenta, después de 1940 empezó un auge de la libertad de expresión, empezó un montón de técnicas, un montón de cosas de libertad, de democracia, a empezar a expandirse y mucha más información empezó a llegar al planeta y empezamos a pensar diferente. Como empezamos a pensar diferente, todo empezó a cambiar en nuestro planeta y por lo tanto nosotros también. ¿Qué sucedió? Todos los soles empezaron a alinear y toda la materia empezó otra vez a elevarse en frecuencia y por lo tanto toda la información que hace miles de años estaba dando vueltas por el planeta y no podía descender, empieza a descender otra vez y empezamos todos a recordar otra vez situaciones y de repente empezamos todos a estar un poquito más locos, ¿no? No sé si lo notaron, desde los años 60, 70, 80 cada vez la esquizofrenia se fue incrementando un poco más, ¿sí? Entonces empezamos a pensar diferente y empezamos a medicarnos por si acaso, ¿no? Y empezó como un cambio fuerte, pero en realidad es porque el magnetismo estaba cambiando. Muchos atribuyeron esto a que estaba llegando el tiempo del Señor. Y como estaba llegando ese tiempo, entonces empezábamos a despertar otra vez, empezábamos a alinearnos otra vez con la divinidad y llegaba el fin del mundo, es decir, Apocalipsis y después, bueno, el que se salvaba quedaba en el reino divino. Pero en realidad toda esa información tenía que ver justamente con que estaba finalizando un tiempo y empezando otro. Y la gente, como en ese momento estaba en tanta densidad y tanta oscuridad, se creyó que era un final de miedo, de terror, ¿no? Que venía el demonio a castigarnos y todo esto. Pero en realidad tenía que ver con otra cosa. En los años 60-70, cuando empezaron a recibir toda la información otra vez, lo que sucedió fue que empezamos a abrir la conciencia. Entonces decíamos que esto se llamaba un despertar espiritual. Estábamos en un gran despertar espiritual. Pero en realidad no es un despertar espiritual. Para sacar un poco ¿cómo se dice? El misticismo de todo esto, ¿no? No es un despertar espiritual. No es porque mucha gente se haya puesto a meditar y de repente ¡wow!, nos conectamos todos de golpe. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la frecuencia del Sol está cambiando. Cuantas más tormentas solares hay allá, más afecta el campo magnético de la Tierra. Y cuanto más afecta el campo magnético de la Tierra, más se ve afectada nuestra pineal, la glándula que controla el cerebro y que controla prácticamente las otras glándulas. Cuando se afecta eso, todos nuestros hábitos empiezan a cambiar y por lo tanto nuestra forma de pensar empieza a cambiar, empieza a ampliarse. El campo magnético se expande y por lo tanto nosotros empezamos a cambiar. Tenemos dos formas de cambiar, porque ahora uno diría, entonces no hagamos nada si el Sol lo hace todo por nosotros. No tiene nada que ver. El Sol empieza a cambiar la cosa, pero nos podemos o enfermar o sanar, porque si nosotros nos imponemos y empezamos a ser tosudos, ¿no?, en todo el cambio, y no queremos, no implica que creamos en toda la información que estamos contando justamente ahora, sino que implica alinearse con el proceso de la Tierra. Si de repente una tormenta solar llega acá y nosotros nos negamos completamente, a lo mejor nos puede dar una embolia, posiblemente, nos puede sacar información que hace que salgan enfermedades que estaban trabadas, o también carácter que estaba trabado, nos podemos volver locos, nos empezamos a sentir medio extraños, pero si recibimos todos los cambios como... ya está, no importa, todo está bien, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Entonces nuestro cuerpo se va moldando y por lo tanto empieza un despertar de conciencia. Y ese despertar de conciencia hace que empecemos a ver las cosas de una manera diferente. Y sobre todo tenemos que empezar a recordar, ahora que nos estamos volviendo a conectar, que nuestro rol en el planeta justamente tiene que ver con cambiar la conciencia y conectarnos con la conciencia. ¿Se acuerdan cuando llegó el humano a la Tierra? ¿No? ¿No estuvieron ahí? Son nuevos. Obviamente que venimos de los homínidos hace millones y millones de años que venimos caminando, no sé si se acuerdan. Empezamos con 4 patas, después con 3, después con 2 y empezamos ahí a impulsarnos a caminar por el mundo. Pero de repente llegamos y cruzamos un mar y apareció una luz. Y acá estamos. Hace 400.000 años aproximadamente la especie humana apareció como lo que se llama especie humana. Claramente como lo que somos, pero posteriormente como vieron que todavía éramos demasiado animalitos, entonces bloquearon muchos genomas de los nuestros y hoy en día la ciencia dice que son desechos, ¿sí? Son desechos, pero en realidad son los genomas más importantes que están dormidos y apagados hasta que podamos realmente activarlos y que han hecho que nosotros que aparezcamos como especie, como civilización. ¿Por qué pasó esto?
voy a ir mucho tiempo atrás para recordar por qué ahora estamos empezando a hablar otra vez de esto. Hace billones y billones de años, podríamos interpretar, antes de que la Tierra incluso tuviera vida, ni siquiera rocas, o sea, minerales, antes de todo ese tiempo, lo que sucedió fue que nosotros, ustedes mismos, ustedes, almas y espíritus, dijeron, estamos acá intentando experimentar la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos todo, pero si no podemos experimentar lo que sabemos, no nos vale de nada, ¿no? Porque el universo siempre está en expansión y para expandirse necesita experimentar. Entonces, nosotros mismos decíamos, sabemos todo esto, pero tenemos que experimentarlo. ¿Qué hicimos? No existía el tiempo en ese momento, pero hace mucho lo que sucedió fue que empezamos a crear la materia a partir de la luz y la geometría y el sonido de la luz. Entonces creamos la materia. Cuando aparece la materia, nosotros empezamos a nacer en esa materia. Pero llega un punto en que tenemos que decidir experimentar todo en un solo lugar. Y por eso mismo muchos planetas son elegidos como planetas portales. Ahora le llaman portal de luz, un planeta portal de luz. Antes eran simplemente portales de experimentación. Entonces, en aquel momento, se va a algunos planetas y se dice, necesitamos ir a ese planeta que es muy denso, a experimentar todo lo que podamos. Cuanta más densidad, más cosas hay. Entonces, nos viene genial, porque nosotros decimos, si tenemos que experimentar muchas cosas, vamos a lo más denso, ya que estamos, ¿no? Entonces, muchos dijeron, vamos para allá, así nos ponemos al día. Pero ¿qué pasó? El planeta, para poder experimentar, necesita a la vez que traigamos luz. Es decir, como una especie de simbiosis. Nosotros venimos a experimentar, pero el planeta necesita volver a ascender. Entonces, como fue una materia creada a propósito para materializarse, tarde o temprano nosotros, mientras experimentamos, tenemos que devolver esa materia hacia la totalidad. Es más o menos como guardar cada cosa en su lugar cuando estamos en el jardín, ¿no? O sea, vamos, jugamos, pero después tenemos que ir guardando las cosas, cada uno donde corresponde. Entonces, pero eso tarda millones de años, obviamente. Entonces, en todo este reconocimiento de este planeta, como muchos otros, dijimos, vamos todos para allá. Pero ¿qué pasa? El planeta dijo, está bien, yo les voy a dar toda la experiencia que necesiten, pero a cambio ustedes me tienen que traer luz. Imagínense a partir de ahora que el planeta es una especie de óvulo y nosotros somos sus espermatozoides, muchos. Empezamos a llegar todos al planeta a traer luz, a traer un paquete genético que permita al óvulo transformarse a sí mismo y ser otra cosa diferente. Ese más o menos es el objetivo. Y nosotros transformarnos en otra cosa junto con él. Pero ¿qué sucede? Nosotros venimos en diferentes camadas a traer diferentes cosas. Primero llegan los minerales que van a catalizar la energía. Luego llegan los vegetales que van a canalizarla. Luego llegan los animales que la movilizan. Luego llegan los seres inteligentes, los cetáceos, que lo que van a hacer es movilizar la energía a través de la conciencia. Pero luego tenemos que llegar nosotros, que tenemos que anclar la conciencia en la Tierra. Pero todo eso lo tuvimos que hacer en muy breve tiempo. Pero no teníamos que anclar cualquier conciencia, sino la de toda la galaxia. Entonces la propuesta de los espíritus fue, ¿cómo hacemos para anclar toda la conciencia de la galaxia en un planeta que es como el dedo de un alfiler? O sea, tan chiquitito, ¿cómo metemos todo eso ahí? Entonces empezaron a llegar los mensajes. Los espíritus vinimos a Velatropa. Nos conectamos en Velatropa y empezamos a mandarle mensajes a los que estaban más cerca y más conectados. Los pleyadianos. ¿Se acuerdan de esos? Para empezar a todo esto, todos estamos de acuerdo de que hay diferentes seres, no somos los únicos del universo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, yo porque no quiero sonar loco después de todo esto. Entonces, los pleyadianos son diferentes seres de diferentes constelaciones que están, sobre todo en el cúmulo estelar de Pléyades, y que hay muchísimos planetas que están trabajando en sintonía para que todos cumplamos el rol del centro de la galaxia. Llega la información acá y nosotros mismos les decimos a los pleyadianos que necesitamos ir a un planeta donde podemos experimentarlo absolutamente todo. Y los pleyadianos dicen, sí, hay planetas que están preparándose para hacer portal, tenemos unos 4 o 5, pueden elegir uno. Entonces dicen, bueno, perfecto, vamos al más denso, el que está en la punta del dedo, ahí, ¿sí? Bueno, perfecto, vamos allá. Pero nosotros no podemos preparar ese planeta. Ah, ¿y qué hacemos? Vamos al de al lado. Entonces van a Sirio, ¿sí? Van a Sirio, que son un poco más densos, y le dicen a los sirianos, necesitamos que muchas almas empiecen a nacer en tal planeta y empezar en diferentes planetas y empezar a trabajar en su coordinación para que realmente se alineen con el proceso evolutivo de la galaxia. Entonces los sirianos, ¿qué hacen? Junto con otras civilizaciones dicen, vale, perfecto, junto con Pléyades y Sirio conforman lo que se llama la Confederación Galáctica. ¿Les suena eso? ¿Sí? ¿Alguien no tiene ni idea de lo que es la Confederación Galáctica? Bien. Yo no sé. La Confederación Galáctica es lo que sería la ONU de la galaxia, pero funciona. Qué lindo. ¿Sí?
La Confederación Galáctica lo que hace es prácticamente intentar que los planetas físicos sigan el ritmo de lo que necesita el centro de la galaxia. Es decir, sí, este planeta es muy denso, pero la galaxia se está sutilizando, entonces vienen acá y ayudan a que se sutilice, pero sin influenciar en la voluntad de los que viven en ese planeta, solamente dando indicaciones. Pero ¿qué sucedió? Esa Confederación Galáctica, que son un grupo de diferentes seres de diferentes planetas que se reúnen a debatir sobre qué hay que hacer con todos los planetas, lo que hacen es ir y enviar la información a los otros sistemas. Entonces le dicen a los de la Confederación Galáctica en Sirio: por favor, lo que tienen que hacer a partir de ahora es intentar que todas estas almas lleguen de la manera más rápida posible a nacer en ese planeta, a anclar conciencia. El planeta necesita que se ancle conciencia, por tanto necesitamos toda la conciencia de la galaxia anclando ahí. ¿Qué hace Sirio? Dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces se reúnen con los arturianos, liranos, veganos y otros tantos que andan dando vueltas por ahí, y les dice: necesitamos procrear justamente ahora un cuerpo capaz de albergar toda la información de toda la galaxia. Entonces dicen, bueno, perfecto, empiezan a mezclar, ¿no? Un poco de genética por acá, por allá, la toman en este planeta, modifican los seres de este planeta y en tan solo 4000 años, humanos, ¿sí? De repente, en muy breve tiempo, aparecen los humanos por completo, todas las razas en todo el sistema planetario, y todos empiezan a tener las mismas herramientas en el mismo periodo histórico, en el mismo momento empiezan a tener las mismas herramientas. ¿Por qué? Porque teníamos muy poco tiempo, es decir, 400.000 años, para poder realmente convertirnos en civilizaciones saliendo de las cavernas. Entonces se nos ofrece un montón de herramientas como la lingüística, la cultura, la ciencia, la religión. Eso lo inventamos nosotros, pero después de eso la arquitectura, bueno, todas las artes. En todo ese ofrecimiento que se da, muchos hoy en día se creen que nosotros somos una invención y un proyecto creado por algunos extraterrestres. ¿No lo escucharon eso alguna vez? Imagínense ustedes mismos diciéndole a uno de ellos: por favor, necesito un cuerpo donde nacer. O sea, toda la historia cambia un poco, ¿no? No somos un experimento de ellos, somos un experimento nuestro que le dijimos a ellos que por favor lo hagan ya, ¿no? Entonces, acá estamos. ¿Cuál era el propósito? Que en muy breve tiempo el planeta necesitaba que anclemos la conciencia. Entonces, acá estamos, intentando anclar la conciencia. Pero había una pega en todo esto. Y es que cada 12.000 años nuestro planeta, junto a todos los que están alrededor, se densifican de lo más en toda la galaxia. ¿Por qué? Porque estamos en el extremo. Entonces es donde más hace más frío cuando es invierno y por lo tanto donde más se densifican las cosas. Y dijeron, si ustedes quieren experimentar todo, pero también anclar la luz y traer la luz del planeta, lo que tienen que hacer es aprender a sobrevivir y anclar la luz aún así en la noche galáctica. Y la noche galáctica para la Tierra dura 12.000 años aproximadamente, en que nos vamos a desconectar con todo. Listo. Durante 25.000 años nos fuimos preparando para esto, fundando civilizaciones con herramientas de diferentes constelaciones para que esa información se mantenga acá en el planeta. Las dos más importantes que voy a nombrar dentro de todas las que hubo fue Lemuria y Atlántida. ¿Se acuerdan de esas dos? ¿Sí? Bueno, Lemuria fue hace mucho tiempo, unos 25.000 años, y Atlántida un poco más cerca de acá, unos 15 a 20.000 años, en que un periodo en que la humanidad por primera vez estuvo conectada con la totalidad y fue una civilización capaz de pertenecer a la Confederación Galáctica y de trabajar sobre la Tierra desde otro punto de vista diferente al que otros planetas podían hacerlo. La Atlántida entonces se había vuelto en una especie de eje para todos los seres. ¿Pero qué pasó? La Atlántida, el último periodo que vivió, es decir, hace 14.000 años en la historia, fue lo que se llaman los 2.200 años de la era de Virgo. Acuérdense que ahora estamos en Piscis, terminando, y empezando Acuario. En aquel momento estaba terminando Virgo y empezando la era de Leo. Cuando terminaba la era de Virgo, ¿qué pasa? 2.200 años de Virgo, imagínense, si hay algún virginiano que espero no se sienta tocado, pero son bastante... O sea, en general, después pueden tener ascendente en Acuario y cambia toda la cosa, pero en general el virginiano tiene todo arreglado, todo estructurado, todo tiene que ser así, no me saquen de mis casillas, ¿sí? Todo tiene que estar como, si no me pongo depresivo y me quiero suicidar y todas esas cosas. Entonces, imagínense 2.200 años del Sol siendo Virgo. Es un periodo bastante ahí estructurado, perfecto, porque todo salió muy bien. Pero ¿qué pasó? Empezó Leo. Cuando empezó la era de Leo, todos los pueblos dijeron, ahora yo quiero hacer la mía, ¿sí? Yo quiero valerme por mi reino, por mi tierra, y quiero hacer lo que me toca hacer a mí, ¿sí? Entonces Atlántida dijo, no, porque demasiado bien venimos así.
Entonces los otros dijeron, sí, pero el tiempo cambió, la energía cambió y por lo tanto tenemos que empezar a hacer algo diferente. Como tenemos que empezar a hacer algo diferente, entonces vamos a pedir la independencia. Y Atlántida dijo, no, de independencia acá no se habla. Entonces dijeron, bueno, entonces a la guerra. Entonces un grupo que se llamaba Helione empezaron a luchar contra Jefislion, que era el país atlante, y empezaron una guerra en el Mediterráneo que llevó al Oriente Medio, bueno, todo un caos que se armó por ahí, por el Mediterráneo, Oriente Medio y el Golfo de México, que terminó por hacer que la Atlántida empiece a fracasar. ¿Cómo? En su educación, en su economía, en su política, en su ciencia, en su población. Todo empezó a fracasar. Y encima de todo esto, como terminaban 12.000 años de primavera-verano, empezaba un cambio climático. De repente el sistema se enfriaba. Y por lo tanto, todo empezó a cambiar en el clima, en las tormentas, en todo. Y por lo tanto, culminó el Imperio Atlante. Pero fíjense lo siguiente. Hace 12.000 años o 12.500 años terminó Atlántida como imperio y empezaron los otros países. Fíjense que terminó una estación muy grande y ahora también. ¿Eso qué implica? Que estamos precisamente en el mismo espejo. Por lo tanto, ¿para qué vuelvo a decir esto? Me voy acercando a este periodo. ¿Por qué vuelvo a decir esto? Porque como estamos en un justo reflejo de toda la historia, fíjense si a su alrededor no están viendo Atlántida, pero de otra manera. ¿Ah? Un sistema que dice, vamos a seguir así porque así demasiado bien nos fue, sí, durante 2000 años, pero ya terminaron, ¿sí? Ya terminó el sistema de los últimos 2200 años y ahora tenemos que empezar a hacer otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Si el sistema actual sigue diciendo que hay que hacer lo mismo de siempre y nosotros seguimos acatando sus órdenes durante todo el siguiente tiempo que falta, entonces tarde o temprano ese sistema se va a empezar a enfermar, ya se enfermó, pero bueno, se empieza a enfermar cada vez más y empieza a sucumbir sobre su propio peso, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como ahora empezamos Acuario, no empezamos Leo, obviamente no vamos a ir a luchar a la guerra y a decir, yo me impongo sobre mi territorio. Como empezamos Acuario, lo que vamos a decir es, ya fue. O sea, hace lo que quiera, después vemos, sí, qué pasa, mientras tanto está todo bien, no se preocupen, vamos a ver qué surge en los próximos años y listo. Acuario es un poco más sutil y más relajado, sobre todo también porque es la primavera, ¿no? El problema es que muchos son alérgicos al polen, entonces vamos a tener unos 200 años de un poco de caos y confusión hasta que por lo menos nos adaptemos un poco al polen. Ahora, ¿qué implica esto? Que justamente en este periodo fracasa todo, educación, política, economía, siempre viene fracasando más o menos, pero ahora es como una crisis generalizada que parece que todo sigue igual, porque deben haber 3 o 4 que están haciendo esfuerzo para que siga, pero bueno, ya algún día se van a morir. Entonces, en todo este tiempo que estamos viviendo ahora, llegamos a un periodo muy interesante que se llama Tiempo de los Espejos o Periodo de los Espejos, que empezó en el año 2000 al 2013. El periodo de los espejos es un tiempo que se nos da a nosotros como reflejo de los 13.000 años anteriores, para que intentemos solucionar todo lo más posible. Muchos se creyeron que ese día se terminaba el mundo, entonces se habrán matado en el 2000, porque se finalizaba el mundo. Yo creo que no han querido enfrentar los últimos 13.000 años que tenían que enfrentar, pero que es un periodo que nos va a hacer reflejar toda nuestra historia. Fíjense que en el 2001 pasaron un montón de cosas que dicen, acá termina una cosa. En toda la historia antigua se decía, incluso en el tarot todavía, que cuando termina un tiempo y termina un imperio o termina algo que tenemos que volver a reconstruir, se caen las 2 torres. ¿Vieron las torres? En el tarot, la torre que se cae. En Alejandría se cayó una torre, en Babilonia se cayó la torre, en todos lados que terminó un imperio se te cayó una torre. Año 2001 cae una torre, 2. ¿Por qué? Justamente por el mismo hecho de que empieza un periodo diferente que tenemos que empezar a pensar y asimilar. Durante todo ese periodo, fíjense, terminó en los primeros 1000 años de la historia, terminaron los 1000 años de Atlántida. Por eso mismo cae el poder del imperio, podríamos interpretar, durante 1000 años. Después empezamos a vivir todos los otros años. Fíjense que Argentina también en el 2001 fue un quiebre con toda la historia anterior también, para empezar con otra sintonía, con otra frecuencia. A partir de ese momento empezamos a vivir todos estos años para intentar limpiar los karmas y todo lo que no hayamos logrado solucionar de los últimos 13.000 años. Les queda uno solo, por si alguien no hizo nada, ¿sí? Intenten analizar qué es lo que estuvieron haciendo en los últimos 12 años para intentar hacerlo en los próximos 6 meses, ¿sí? Si es que se quedó algo por hacer. En todo este tiempo, el tiempo de los espejos, la información empieza a llegar y se nos empieza a enfrentar para poder trabajarla y para poder asimilarla hacia el nuevo tiempo que comienza.
Una vez que asimilamos todo esto, empiezan unos 2000 años de proceso de crecimiento histórico. O sea que tenemos mucho trabajo por delante. Si alguien creía que se terminaba algo, no sabe lo que le espera. Entonces, empieza realmente el trabajo que hay que realizar para construir la era de Acuario. Ahora, como venía diciendo, ¿qué sucede con este proceso? Durante los últimos miles de años, las constelaciones de Pléyades, Sirio y todas las que están en el medio nos vinieron dando herramientas y ayudándonos. En el último tiempo, ¿qué pasó? Vinieron un montón de ellos a intentar darnos esa información para recordarnos que íbamos a volver a empezar con otro periodo en el que nos teníamos que volver a hacer cargo de nuestra misión. Recuerden lo que teníamos que hacer en nuestra misión. Entonces, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer? ¿Qué fue lo que empezaron a hacer? Estos seres empezaron a anunciarse unos a otros que el cambio estaba por llegar. Y para que el cambio llegue, teníamos que empezar a preparar a los planetas más densos. Entonces, empezaron a mandar información, empezaron a traer alguna información nueva, empezaron a poner información nueva dentro de nuestro sistema. Esto es que mucha gente empezó a canalizar información, mucha no, algunas, empezaron a canalizar información por los únicos filtros y canales que se podía ingresar al planeta para que ingrese la información. Imagínense que si durante 12.000 años todo se estanca, la materia se estanca, el campo magnético de la Tierra también se estanca y como que se contrae, se endurece, para hacerlo muy así burdamente. Entonces, ¿qué hace eso? Que solamente muy poquitos canales de información se activen. Los canales de información se llaman portales. Los portales es lo que muchos habrán escuchado ya últimamente, son puntos por donde la frecuencia desciende y se activa. Esto es un polo negativo, que puede ser un volcán o un lago y lo que sea, con el polo positivo que está en la atmósfera, que se conectan, de repente se conectan. Entonces generan como un imán de información por donde ingresa esa energía. Durante el periodo de densidad galáctica, todo está muy denso y por lo tanto hay algunos puntos nada más por donde la información desciende. Algún volcán, algún monte, ¿sí? Por algún lugar. ¿Qué pasaba? Solo aquel que pasaba por ahí y podía recibir justamente en ese punto la información, recibía y podía ser comunicador de toda esa información. Como muchos caminaban, pero no todos podían hacer lo mismo, no todos podían estar ahí trabajando para buscar los puntos de conexión. Justo pasaba un señor por ahí y de repente, ¡pum!, recibía toda la información y iba al pueblo y comentaba, me dijeron tal cosa, ¿no? Y todos, ¡oh, profeta!, ¿no? Y entonces empezaron a buscar esa información a través de una persona que era la que se podía conectar con ese punto, con esa información. Entonces empezaron a seguir a los maestros, a crear las religiones. ¿Por qué? Porque todos los que venían desde diferentes partes del universo pasaban la información por esos portales y solo aquellos que estaban capacitados para recibirla podían comunicarla en ese momento. ¿Qué sucedió? Durante todo ese tiempo solamente muy pocas personas recibieron esa información y por eso nació el sistema piramidal. Rey, clero, feudo, ¿sí? Ejército, plebeyos. Lo cual hizo que el universo se estructure de la misma manera. Dios, serafines, querubines, arcángeles, ángeles, humanos, ¿no? Básicamente así. Y nosotros mirábamos para arriba a ver si le veíamos alguna túnica a alguno. Pero en realidad no estaban arriba, sino que estaban en otra frecuencia. ¿Y qué sucedió? Ahora, a partir de los últimos 50 años, de repente, una tormenta solar hace que el campo magnético de la Tierra se empiece a movilizar. Y cuando se empieza a mover, todo se empieza a descontracturar. Y cuando se expande y se descontractura, empieza a ingresar cada vez más portales. Y más puntos se empiezan a activar. Más lagos, ríos, ciudades, montes, montañas, cordilleras. Todo se empieza a activar. Y cuando todos los puntos se empiezan a activar, también los nuestros. Las personas se empiezan a activar. ¿Qué sucede ahí? Que cuanto más puntos hay, más información y de diferentes maneras ingresa al planeta. Y por lo tanto, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero en los últimos años empezamos a recibir información, y no solamente por internet, sino por acá. Empezamos a recibir otra sintonía, otra frecuencia, otra cosa diferente que estábamos intentando escuchar y no entendíamos bien. Empezamos a escuchar voces, empezamos a escuchar un montón de cosas que de repente nos empezaron a medicar, obviamente, porque decían, si escucha voces, algo no anda bien, pero sin embargo iban a rezar los domingos, ¿no? Por las dudas si lo escuchaba alguien realmente. Entonces, durante todo ese tiempo empezamos a recordar otra vez toda esa información, empezamos a canalizar información, a conectarnos con esa información y a cambiar el sistema de la sociedad. Es decir, de ser piramidal,
intentamos de que vuelva a ser horizontal, porque ya todos los puntos empiezan a recibir información. Y como todos los puntos empiezan a recibir información, nosotros todos nos tenemos que empezar a hacer cargo de esa información. Empezamos a tener que unirla entre todos nosotros para poder gestar esa nueva información, ¿sí? ¿Qué sucede? Muchos hemos venido también para intentar unir esa información que ustedes tienen para que más o menos cobre un poco más de sentido en función de toda la información general. Y ese es nuestro trabajo como bibliotecarios, como le decían en el universo. Los bibliotecarios, que éramos los seres más aburridos del universo, que íbamos y escribíamos toda la información y la conectábamos. En ese trabajo, lo que sucede en este tiempo entonces es que tenemos que reconectarnos con todo un nuevo sistema de información que empieza a descender. Y ese sistema empieza a descender debido a las tormentas solares y a los cambios magnéticos del Sol. Cuando empieza el Sol a cambiar, todo nuestro sistema empieza a cambiar. Y de repente la pineal empieza a pensar diferente, como dije al principio. De repente nuestra glándula empieza a buscar el nuevo norte, debido a que una gran tormenta solar impulsa nuestro campo magnético y hace que todas las ondas vayan, genere una aurora boreal en el polo norte y empiece a reubicarse todo el polo para ver hacia dónde va por la sobrecarga de energía que está recibiendo. Eso hace que el polo magnético empiece a desvariar. Siberia, Groenlandia, ¿sí? Canadá, empieza a buscar un nuevo norte. Pero ¿qué sucede? Mientras todo el planeta está buscando un nuevo norte, todos los que estamos por encima también. Magnéticamente las ballenas, delfines, todos los cetáceos, las plantas, las tormentas, todo empieza a cambiar, ¿sí? El clima. Nosotros creemos que el clima está cambiando por nuestra contaminación. Puede ser un 2-3% en realidad. El planeta está cambiando su frecuencia, por lo tanto el clima cambia porque el planeta se está cambiando también. Tiene fiebre y nosotros lo llamamos calentamiento global, ¿sí? El planeta tiene fiebre y no es todo culpa nuestra, sino que es simplemente un cambio de evolución natural del planeta. Nosotros estamos haciendo de la nuestra, pero no es todo. Si al planeta no le servimos, nos borra. ¿Se acuerdan de los dinosaurios? Me imagino. En un momento le dejaron de servir. No quedó más que una tortuga. Entonces, en todo este tiempo que estamos ahora reconectándonos, lo que sucede es que esta búsqueda del polo norte hace que nuestra conciencia también busque el polo norte, igual que todo el clima, que todos los animales, que todos los seres que hay en la naturaleza. Cuando empieza a buscar el nuevo polo, nosotros empezamos a pensar diferente, gráficamente, como si tuviésemos acá una brújula, ¿no? En que tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo busca la lógica, por eso mismo cuando estamos en la parte más densa de la galaxia, todo tiene que ser arreglado y estructurado para que no se salga de su eje, por eso mismo nos manejamos con el hemisferio izquierdo. Pero ¿qué sucede? Cuando hay un cambio magnético en una persona, empieza a crear cosas, ideas, empieza a expandir su conciencia, ¿no? Por ejemplo, artistas, músicos de la historia, grandes arquitectos, cosas así que han ido pasando en la historia, ¿no? Revoluciones y todo eso. Pero ¿qué pasa cuando todo el planeta, no solo algunas personas, sino todo el planeta cambia su frecuencia? Es que todos empezamos a sentir diferente, todos empezamos a ser artistas, todos empezamos a recibir la información. Por eso mismo, de pensar de una manera estructurada, es decir, crecer, tener que estudiar, tener varios títulos para ser alguien en la vida, después encontrar a alguien, casarme, tener un hijo, tal vez divorciarme en algún momento y después, seguir trabajando para ahorrar y después pagar un ataúd, que es normalmente el eje de una vida común. Lo que sucede es que de repente ese eje empieza a cambiar y de todo esto que estábamos haciendo ya no tiene sentido. Esto es, estudio, tengo que tener... ¿Sí? Y empezamos a desvariar, que para lo que el sistema antiguo sería, ¿no? Tener hijos, ¿para qué? Ahora no puedo, ¿no? Y me casé, oh. ¿No? Entonces, bueno, chau, y se va, ¿no? Empezamos todas así, y de todo esto que era el trabajo, no, voy a fluir, voy a ver qué pasa por ahí en el mundo, ¿no? Salgo del trabajo porque tengo ganas de pintar un cuadro, ¿no? Es como que empiezo a desvariar, ¿no? Y de repente lo que nos empieza a pasar a muchos también es que mi jefe, un guía.
¿sí? No sé si escucharon alguna vez eso. Uy, mi marido, un ángel ahí en medio, ¿no? Y entonces empezamos a desvariar, a escuchar voces, a ver otras cosas, otra realidad, empezamos a sentir otras cosas diferentes y de repente nos volvemos todos esquizofrénicos. Y eso es lo que vamos a vivir en el 2013, una gran esquizofrénica social, ¿no? Debido a un gran campo magnético que va a colapsar contra la Tierra y por lo tanto todos vamos a empezar a pensar diferente. No se cae el mundo a pedazos, sino nuestra conciencia, ¿sí? Porque es la manera en que reflejamos el campo magnético a través de nuestro pensamiento, porque somos seres de conciencia. Entonces, cuando empezamos a plasmar esa conciencia, de repente traemos a nuestra forma de vida una forma diferente de pensar, una forma diferente de crear. No significa que todo lo que estuvo antes era malo, sino que fue útil en su momento y a partir de ahora necesitamos otra cosa, ¿sí? Por lo tanto, si entramos en la era de Acuario no tenemos que criticar o estar frustrados con el sistema antiguo, sino que lo que tenemos que hacer es agradecer a todo el sistema antiguo por habernos ayudado a evolucionar, pero que ahora ya no necesitamos más de esa ayuda porque tenemos que hacer una cosa diferente. Ustedes también podrían hacer una cosa diferente, les tendremos que decir. ¿Por qué no la van haciendo? Les cuesta. ¿Por qué? Por el miedo. Normalmente el miedo que fue infundido allá por el año... no sé si se acuerdan, pero en realidad el miedo a los sistemas fue infundido hace unos 2000 o 1500 años, pero fue en realidad mucho anterior, desde hace unos 7000 años que se viene infundiendo el miedo en los sistemas, prácticamente desde el diluvio universal un poco antes. Entonces cuando empezamos a tener ese miedo del sistema, de repente nosotros tenemos miedo de que cambie el sistema también, porque decimos, bueno, si los que están arriba saben lo que hacen, yo si voy no sé qué voy a hacer ahí, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. Si uno dice que sabe lo que hacen, entonces no sé qué podremos llegar a hacer nosotros. Por eso mismo, lo que estamos haciendo acá es ver qué reflejo nos da toda la historia, todo lo que sucedió, para ver qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora. Tenemos que recordar que hace 400.000 años fuimos traídos a la Tierra, nosotros mismos fuimos traídos a la Tierra por nosotros mismos, para traer conciencia al planeta. Y hemos estado practicando de los últimos 12.000 años la densidad. Por lo tanto, hemos perdido un poco la conciencia, pero ahora tenemos que empezar a recuperar. No digo que lo hagamos mañana, pero por lo menos que empecemos, ¿no? A tomar un poco de conciencia de lo que vinimos a hacer. Entonces, la sociedad acá humana vino a traer la conciencia a través de diferentes sistemas. Los sirianos, pleyadianos y un montón de seres nos ofrecieron la política, la arquitectura, la sociedad, la educación, la economía y un montón de otras herramientas para poder plasmar toda esa información aquí en el planeta. Pero sin embargo nosotros la utilizamos con egoísmo y no significa que los sistemas sean malos. Por ejemplo, todo el mundo ahora habla de que el dinero es el problema, ¿no? Si no hubiese dinero todo se solucionaría. No es así. El problema es cómo se usa, ¿sí? Cualquier cosa, la educación no es mala, pero como se usa es terrible, ¿no? Entonces así es todo. No es el sistema el malo, no es el medio el malo, sino que es la forma en que se usa el sistema. Eso es lo que tenemos que empezar a plantear a partir de ahora y transformar, porque nuestros sistemas son las formas a través de las cuales canalizamos la información, ¿sí? Eso es básicamente. Individualmente meditamos, físicamente construimos, hacemos ciudades y centramos la conciencia en un punto. Ese es nuestro trabajo. Entonces, durante todo este tiempo empezamos a cambiar también no solamente la conciencia, sino también cada uno de los chakras. Ahora nos vamos a centrar un poco más en nuestro proceso. Nos centramos en nuestros chakras. Es decir, 7 chakras, 7 ruedas magnéticas que giran y que nos alimentan las glándulas principales. Esas glándulas principales se van a ir transformando en la medida en que más energía llega al planeta. Por eso, no sé si lo habrán notado, pero cambian nuestros hábitos alimenticios, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de querer a los otros, de relacionarnos con los demás, de estar relacionados con la Tierra. Todo eso empieza de hacer las cosas, ¿no? Empieza a cambiar, tal vez de a partes, pero de vez en cuando también se conectan todos de golpe, es decir, lo que se llama Kundalini. ¿Saben todo lo que es la Kundalini? ¿Sí? Bueno, no. Para el que no, la Kundalini es una energía vital, que muchos la llaman una serpiente de luz, que conecta todo el magnetismo y energía del cuerpo a través de un impulso de fuego magnético que sube desde el chakra base, en los genitales, hasta el chakra corona y puede seguir subiendo. En toda esta irradiación de la energía y la luz, los hindúes la llaman Kundalini, al igual que chakras le llaman a las ruedas magnéticas. Entonces, esa energía que también pueden verse como una especie de serpiente es algo básico en la historia de la humanidad que todas las culturas han tenido, el símbolo de la serpiente como símbolo de esa energía de activación, y que incluso hoy la medicina lo tiene todavía en sus símbolos, ¿sí? La medicina con la serpiente y la copa. Ese símbolo representa justamente la copa, el chakra corona, y la serpiente son todos los chakras, que eso era en la hermética antigua, que era la medicina, junta con la alquimia, junta con la energética, ¿sí? Que lo había inventado Thoth, lo trajo al planeta.
y bueno, en Egipto. Y bueno, toda esa información que fuimos, perdón, toda esa energía que sube, la tenemos nosotros, la tienen los planetas, la tienen los continentes, la tienen todos los seres vivos en todo el sistema universal. Dentro nuestro a veces se conectan todos juntos de una, como un solo rayo de luz. Eso puede verse de unas cuantas maneras, 4 formas de activar sobre todo este campo magnético que hace que cada uno de nuestros chakras se alinee. Podemos activar de cada uno o todos juntos. La manera es la Kundalini. La primera es la fiebre, que es lo más natural que hay para activar la Kundalini. Cada vez que nos da fiebre, la Kundalini se está activando en cada uno de los chakras, permitiendo el crecimiento. Por eso los niños tienen mucha fiebre normalmente en sus primeros años, porque están creciendo. Por lo tanto, no es malo tener fiebre, ¿sí? No hay que bajar la fiebre de golpe, porque puede ser malo también para el crecimiento del ser, no solamente físico. Entonces, hay que dejar un poco la fiebre. La segunda, y muy terrenal, el sexo. También es otra forma de poder activar la Kundalini. Tercera, la respiración, un poco más sutil, que ayuda a poder activar ese fuego interno. Y la otra, la meditación, apoyada también de cualquiera de las otras 3, que puede ayudar a esa activación del fuego magnético. Este magnetismo, esta energía vital, lo que hace es activar todo este rayo y hacer que todo el cuerpo evolucione de golpe, en un solo instante. Y de repente, no sé si alguien lo sintió, pero es como que sabemos y sentimos todo en un solo instante. De repente lo sabemos todo, pero no sabemos nada, ¿no? Es como una conexión completa. En la divinidad, en la historia antigua se les llamaba a esas personas que sentían eso santos. Después hacían algo que también lo llaman santos, pero lo llamaban santos, que es cuando se irradia la corona, ¿sí? El chakra corona, que es el que se activa último, y parece una aureola, ¿no? La aureola de los santos. Muchos la tienen de plástico, pero algunos sí que han irradiado esa corona. La mayoría no. Entonces, en toda esa activación, nosotros la vivimos internamente como un proceso individual. Pero a mí no me toca hablar del proceso individual. Ustedes ya sabrán qué tienen que hacer. Lo que nos toca es hablar del proceso colectivo, del proceso general. Por eso vamos a hablar de cómo esa energía magnética no solo afecta al Polo Norte, sino a cada portal y chakra de la Tierra. Y por lo tanto, cómo esos chakras nos afectan directamente a nosotros. Si nosotros queremos cambiar, para poder cambiar tenemos que estar en sintonía con la Tierra. No podemos cambiar así porque sí, porque si no la Tierra nos expulsa o no tiene mucho sentido para la Tierra. Es como que estuviésemos haciéndole cosquillas arriba sin ningún sentido. Entonces, para poder activar realmente lo que tenemos que hacer, tenemos que estar en sintonía con la Tierra. Para eso vamos a intentar reconocer cuál es la energía de la Tierra. Si nosotros tenemos 7 chakras y una Kundalini que los conecta a todos, la Tierra también tiene 7 chakras y una Kundalini que los conecta a todos. ¿Esos chakras cuáles son? Los continentes, ¿sí? Volvemos a repasar. Para los que siguen Harwitton, por favor, háganme quedar bien. Los 7 continentes, entonces. Tenemos 7 continentes que van a representar las 7 energías básicas y nosotros somos la energía consciente que acompaña a la Kundalini, es decir, la energía magnética vital que va recorriendo las cordilleras de esos continentes. Nosotros vamos a ir siguiéndolo como todos en la historia lo han hecho. Primero el magnetismo de las tormentas sigue ese campo magnético. También los animales, las plantas, todos los seres siguen ese campo magnético. Muchos desiertos se han creado y selvas también por seguir el campo magnético. Y nosotros hemos evolucionado por seguirlo también. Entonces, ¿dónde surgió la humanidad? ¿Dónde empezamos a surgir y a tener el impulso de caminar hacia el mundo? ¿Se acuerdan? África. Como surgimos del sur de África, los humanos en general, como surgimos del sur de África, entonces África, ¿qué chakra es? Base, raíz. Desde ahí surgimos, de ahí tomamos el impulso y nos lanzamos hacia el resto de la humanidad. Luego empezamos a ir por el lago Victoria, por Somalia, por Egipto y cruzamos hacia la península arábiga y de ahí pasamos a Pakistán, Irán, todo lo que es hoy esos países, la India y cruzamos por Indonesia, por las islas hasta Australia. En todo ese recorrido lo que hacemos es entrar en otro continente, el continente oceánico, ¿sí? Oceanía. Cuando entramos en Oceanía, lo que sucede es que pasamos a la segunda energía, es decir, a las suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, que son los riñones, y que representan el chakra sacro. En ese momento empieza la creación de la humanidad como civilización. No tienen por qué haberse creado en Australia, porque uno dice, pero ahí estaban los aborígenes. Pero más arriba, entre el Índico y el Pacífico, estaba la civilización llamada Lemuria. ¿Sí? Esa civilización, junto con la otra, que también tuvo su origen en parte en Medio Oriente, otra de las partes del chakra sacro,
representa justamente Atlántida, que fue creada ahí, pero que en realidad luego se llevó al Atlántico. Entonces, las civilizaciones, el origen de toda la fuerza de la cultura, empezó justamente en la creación y la voluntad de surgir como humanidad en los chakras, en el chakra de Oceanía. A partir de ahí empezamos a subir hacia el Karakorum. El Karakorum es lo que llaman el Tíbet, ¿sí? El Tíbet nos expandimos por China, todo lo que es Siberia, todo lo que es Japón, todo el territorio asiático, que representa el plexo solar, es decir, el páncreas del planeta. Desde ahí nos impulsamos a reconocernos a nosotros como humanidad, pero sobre todo a través de la medicina, a través de la ciencia, a través de la meditación, de la doctrina y todo lo que nos fue ofreciendo Oriente, ¿sí? Respecto al ser, a reconocernos, a comercializar entre nosotros, a todo esto. ¿Qué sucede después? Nos vamos los humanos, después no, fue en paralelo, pero se empezó a desarrollar en ese tiempo. Llegamos a los montes Urales. Cuando llegamos a los montes Urales pasamos a Escandinavia, los Alpes e Iberia. Entonces se activa todo lo que es el corazón. El corazón es Europa. Durante 5.000 años la humanidad europea va a empezar a impulsar al mundo. El corazón tiene el rol de impulsar. Por lo tanto, cada latido va a generar revolución, arte, ciencia, Inquisición, colonialismo, ¿sí? Todo lo que llegó a todo el mundo y conectó a todo el mundo a través de la sangre fue Europa, junto con la economía también y la política. Surge todo esto desde Europa, pero por el otro lado ya hacía tiempo se empezó a activar las humanidades que habían cruzado el estrecho de Bering. El estrecho de Bering nos llevó hacia las rocosas en Norteamérica, activando el chakra laringio. La energía vital del planeta llegó al chakra laringio hace unos 1000 años aproximadamente, un poco más, pero se empezó a activar en los últimos 700 en su sociedad. ¿Esto qué significa? Que durante los últimos 700 años el chakra laringio correspondió a las civilizaciones de Norteamérica. Esto es que cuando llegaron los holandeses, franceses e ingleses a Norteamérica, toda la información y energía que traía la Kundalini por las montañas, la tomaron estos pueblos. Y al tomarla, todo lo que representaba el chakra laringio lo impulsaron esos pueblos. Innovación, república, democracia, comunicación, telecomunicaciones, tecnología. Y a través de ello, todos tuvimos que aprender a comunicarnos a través del inglés y el francés. En aquel entonces, ahora cada vez más inglés. ¿Sí? Porque era el chakra laringio, la comunicación. Y a partir de ahí cruzamos por Centroamérica y ahora mismo esa energía está ya pasando por los Andes. Como esa energía está pasando por los Andes, esa misma frecuencia, esa misma energía ya está ingresando en lo que es el lago Titicaca, descendiendo por Chile, por Argentina. Por lo tanto, ¿esto qué implica? Que las civilizaciones, sociedades que hay en estos países, en Sudamérica, en este momento, en todo el continente, junto con Brasil, Paraguay, Uruguay, desde Venezuela hasta el sur, todo este continente empieza a activarse como el tercer ojo, es decir, la guía, la visión, el nuevo camino, ¿sí? Y la conciencia de la humanidad hacia el futuro. Por lo tanto, en los próximos siglos tenemos el rol de nosotros poner y sentar las bases de la conciencia del nuevo camino de la humanidad. No porque seamos un pueblo elegido, sino porque la Tierra se está activando y nosotros justo estamos encima de ella. Entonces nos toca eso, ¿sí? No es que seamos lo más, ¿no? Entonces, de repente nos toca esta situación y por lo tanto tenemos que empezar a tomar responsabilidad sobre ello. En todo el camino de Harwittum, pasando por los 40 países, toda la geografía y la historia de los continentes nos fue contando cómo nosotros acompañamos ese recorrido de Kundalini. Y que justamente, como decían los antiguos, en el punto justo en que la energía de la Kundalini está llegando a Sudamérica, justo en ese momento todos los ciclos galácticos terminan para comenzar nuevos. ¿Eso qué implica? Que el impulso que demos nosotros hacia el nuevo tiempo va a ser el que marque prácticamente los próximos 5.000 años, ¿sí? O sea que tenemos una gran responsabilidad como países sudamericanos en la energía planetaria. Luego de eso va a pasar la energía a la Antártida, que es el chakra corona, y por lo tanto el chakra que conecta toda la divinidad. Pero así como en un cuerpo, cuando hacemos una terapia energética, que por más que estemos trabajando con el chakra plexo, tenemos que trabajar el alineamiento con todos los otros chakras, purgando cada uno y así para que pueda funcionar correctamente el plexo, lo que estamos haciendo en este camino del 2012 es justamente eso, una especie de reiki o reflexología a todo el planeta, una especie de masaje de conciencia, anunciándole a todos los puntos que estamos ya preparados y dispuestos para abrir los portales necesarios de conciencia, activando lo que sería el tercer ojo, que es lo que nos toca a nosotros ahora en este instante. Entonces, a partir de tomar todo esto en cuenta, de reconocer toda esta historia, tenemos que empezar a
ver qué significan nuestras tierras y cómo actuar en función de nuestras tierras. Porque así como nosotros somos un fractal, también nuestras tierras son un fractal. Nuestras provincias son fractales, nuestros países, nuestros continentes, el planeta, todo es un fractal, todo es una parte más pequeña del todo. Por lo tanto, todo tiene 7 chakras también, tiene 7 puntos importantes, tiene una energía necesaria que trabajar. Entonces, si nosotros decidimos vivir, habitar en algunos lugares con esa energía, tenemos que empezar a hacernos responsables de qué significa esa energía y cómo trabajar sobre esa energía. Por eso mismo, después de que terminó todo el recorrido de Harwitum, hicimos lo siguiente. Empezamos a trabajar sobre el cuerpo de lo que se llama la Gran Mujer. En todo el mundo, cada país con su geografía nos iba contando qué representaba. Y justamente nuestros países representan en su cuerpo una gran mujer. Históricamente también, en la antigüedad, se decía que aquella tierra que aún así después de la noche galáctica, yo lo resumo así, ¿no? Aquella tierra que aún así después de la noche galáctica se sigue llamando madre, ¿sí? Es la tierra que iba a gestar a la nueva humanidad. Entonces todos los pueblos estaban esperando qué tierra seguía llamándose la madre. Fíjense que después de tanto tiempo la única cultura nacional, no cultura aborigen, sino culturas nacionales que siguen llamando madre a la tierra son los países andinos, ¿sí? Y como todavía se mantiene la Pachamama, el sentido de la Pachamama, entonces estas tierras justamente son las que pueden llegar a gestar a esa nueva humanidad. Por eso mismo, eso que nos llamó la atención nos hizo ver que era necesario recordarle al pueblo en sus lugares públicos, en sus plazas, en sus lugares, qué representan para que empecemos a trabajar en sintonía sobre esa madre que se está activando para parir a la nueva humanidad, ¿sí? Entonces, esto obviamente que es un año de reconocimiento y de poner las primeras semillas para que esto surja. Pero el trabajo del parto va a ser unos 50 años más. O sea que vamos a tener unas cuantas contracciones mientras tanto, hasta que realmente se dé el parto, pero tenemos que empezar por algún lado, ¿no? ¿Y cómo empezamos? Primero con la conciencia y el magnetismo, que son las primeras cosas que están cambiando. Después vemos los sistemas ya se van a ir transformando, no hay problema. Pero mientras tanto, cambiar la conciencia. Entonces, por eso mismo, el 21 de septiembre iniciamos este recorrido por Chile, siguiendo por Perú, luego por Bolivia, luego por Argentina, para poder reconocer esos lugares y empezar a activarlos. Hace mucho tiempo que venimos meditando, ¿sí? La meditación es una activación interna. Lo que estamos proponiendo nosotros son activaciones externas. Por eso en lugar de meditación le llamamos activación. La activación corresponde a una frecuencia que yo pongo de mi parte para que se active en conjunto con todos en la materia, ¿sí? Es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a trabajar internamente como meditación. Entonces, seguramente muchos ya lo hacen naturalmente. Entonces, dentro de todo esto, lo que me interesa es ya contar un poquito más la historia de por qué estos países también son muy importantes históricamente y dónde están las herramientas que nos fueron dejando para poder darnos cuenta de eso. Para poder reconocer nuestros países tenemos que reconocer cómo se estructuran nuestros países y desde dónde. Hace más de 7000 años, no sé si se acuerdan, que los países de todo el mundo estaban conectados por barco, o sea, todos se conectaban. Oriente Medio venía y comercializaba con América, todos los continentes se comercializaban entre sí, intercambiaban culturas y demás. Luego pasó hace 5000, 6000 años el diluvio universal. Cuando pasó el diluvio universal se creyó culturalmente que el océano estaba castigando a la humanidad y por lo tanto intentaron no volver a cruzar nunca más los océanos por miedo. Entonces volvieron otra vez a ser campesinos, a recolectar, a hacer todas las cosas otra vez en el interior del continente por miedo a los océanos. ¿Qué llevó a esto? A que unos pocos mantuviesen esa información y los sabios guardaron y escribieron los mapas antiguos, las rutas antiguas e intentaron esconderlas en algunos lugares durante todo el tiempo hasta que volviéramos a poder navegar el océano. ¿Qué sucedió? Durante todo ese tiempo fueron apareciendo muchas diferentes creencias, muchas diferentes culturas y por lo tanto se empezó a olvidar todo eso que se sabía anteriormente. Lo único que se sabía en aquel entonces, antes del diluvio universal, es que mucho tiempo antes siempre se llamó a la Tierra la Madre. Todas las culturas le llamaban la madre, pero no solo a la tierra, sino al sol también, la madre sol, la diosa sol, la luna también, diosa luna, todo era la diosa o la madre. ¿Por qué era así? Porque antes los antiguos veían que todo se estaba constantemente pariendo a sí mismo, todo se estaba gestando a sí mismo, los árboles crecían, largaban su fruto, crecían otros, todo era constantemente procreación y por lo tanto los antiguos decían que si el universo a sí mismo se estaba co-creando constantemente, eso implicaba de que el universo era una gran madre que estaba pariendo constantemente a sus hijos. Entonces todo era la gran madre, la diosa. El problema fue, no el problema, sino fue la necesidad
que cuando oscureció, cuando empezó el invierno galáctico y empezó el propósito por el cual tuvimos que empezar a sobrevivir, empezó el patriarcado. Es decir, que ya no se estaba co-creando, sino que teníamos que aprender a sobrevivir, a subsistir, luchar con el otro que nos estaba atacando, empezar a cazar, recolectar, proteger a la familia, cuidar a la familia. Y todo eso lo podía hacer el hombre, era la energía masculina. Entonces el hombre empezó a guiar, a ser el rey, a dominar la situación, y empezó el patriarcado, y el sol dejó de llamarse madre para llamarse padre, ¿sí? El padre sol. Fue un concepto, simplemente. Cuando termina ese concepto de la madre, los últimos que quedan con esos conceptos siguen llamando sacerdotisas a las madres, ¿sí? que honraban a la tierra. Seguían habiendo templos para las madres hasta el momento en que llega el monoteísmo, ¿sí? Cuando llega el monoteísmo se dice que el Padre solamente está en el cielo, ¿sí? Y que el Padre dirige todo desde el cielo. Por lo tanto, la tierra no es nada a comparación del Padre. Por eso mismo se deja de honrar a la tierra como madre y se empieza a ver otra vez al Padre en el cielo, pero no en el sol, sino por ahí, ¿sí? Y cuando los humanos empezamos a perder el eje de cuál es ese Dios, que puede estar en cualquier lado y no podemos ni honrarlo porque no sabemos dónde está, ¿sí? Entonces todos empiezan a tener miedo porque se sienten perseguidos. Estoy en mi casa y me están viendo, ¿no? Empiezan a estar medio perseguidos porque ya no es que tengo que ir al río a ofrendarle a la diosa del río o al dios del árbol o a lo que sea, que ya sabemos que está ahí, no, sino que estaba en todos lados. Entonces era como una especie de paranoia que metió un poco de temor y miedo en la humanidad politeísta. Los monoteístas lo que hicieron fue decirle a toda la humanidad que había llegado un momento en que era necesario reconocer que los dioses no existían y que solamente existía un Dios todopoderoso. ¿Qué pasó con eso? En que todos empezaban a perder el valor de lo que estaban haciendo en su vida porque solamente un Dios los dirigía. Entonces empezaron a haber conflictos. Los politeístas dijeron: no vamos a creer en un solo Dios porque un solo Dios no puede administrar los campos, los ríos, los mares, no puede hacer todo solo, uno solo. Entonces dijeron: bueno, entonces hagamos lo siguiente. Agarraron un personaje y dijeron: vamos a poner todos los dioses en uno solo. No sé si se acuerdan de eso. Era un señor que pasaba por ahí, que era un profeta y que dijeron: es Dios, ¿no? Y entonces le pusieron todas las historias de los otros dioses sobre él, Yeshua, ¿sí? Pero a la vez a su lado estaba Miriam, ¿sí? María. Entonces no estoy hablando de María la madre, estoy hablando de la otra, María Magdalena, pero bueno, la tomaron la madre porque no le gustaba que se casara. No importa. Cuando agarraron a la madre, ¿qué sucedió? Tomaron toda la información de todas las madres de la antigüedad y se las pusieron a ella. Entonces, esa madre y ese hijo eran los dioses, ¿no? Era la divinidad. Entonces todos dijeron: bueno, si están todos en el mismo paquete, pues podríamos. Entonces empezaron a creer en el monoteísmo. El problema del monoteísmo es que empezó a decir que todo lo que había estado antes era mentira. Entonces empezaron a quemar todos los libros, empezaron a saquear las bibliotecas, empezaron a borrar todo el registro histórico, y aquel que se atrevía a decir no es así, lo mataban, básicamente, como para que se calle un poco la boca. Entonces, en ese momento que se fue borrando toda esa información, unos pocos decidieron y lograron esconder en lo más abajo de las ciudades, de los pueblos, en algunos templos, los registros, rollos que hablaban de la historia antigua, antes de que se pierda por completo. ¿Qué pasó? Empezó una nueva urbanización con el rey David, no sé si se acuerdan de ese. No, bueno, no vamos a entrar en tema. El rey David, que junto con otros reyes que fue habiendo en ese momento, en el lugar centro, Jerusalén, que fue fundada prácticamente por ellos como una nueva capital, una buena decisión, pero de repente lo que sucedió fue que empezaron a hacer un nuevo sistema de urbanización. Por lo tanto, todo lo que estaba por debajo en el valle lo tapaban con basura. Lo tapaban con basura, con tierra, con arena del desierto, y construían arriba. Después volvían a crear una muralla que llenaban de nuevo y así. Y se construyó todo lo que es Jerusalén, pero debajo están todas las Jerusalén antiguas, ¿sí? Es como si fuese una torta, todas las ciudades que hay en Medio Oriente. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya existía Jerusalén la Grande, apareció Mahoma 1000 años después. Cuando llega Mahoma, dice: yo también tengo un mensaje. Empieza a matar a todo el mundo para que crean en él. Cuando empiezan a matar a todo el mundo, llegan a Jerusalén. Entonces el Vaticano, que ya existía en Italia, le dice al ejército: vayan y mátenlos a todos. Entonces agarran y están los caballeros cruzados. Los cruzados van a Medio Oriente, matan a todo el mundo y destruyen las murallas de Jerusalén. Cuando se caen murallas de Jerusalén, debajo había templos, ¿sí? Que estaban tapados hacía muchos siglos, milenios en realidad. Como estaban tapados allí, lo que empezaron a hacer era sacar todos esos rollos, y descubrieron que lo que contaba el Vaticano no era muy lo que realmente era, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que nos están engañando. Entonces lo que hicieron fue intentar crear una especie de priorato, como le decían ellos, el priorato de Sion, justamente, que Sion se llamaba el monte donde estaba el templo, era muy obvio, o sea, no era tan, ¿no?
el priorato de Sion, que era custodiar esa información para llevarla a Europa y volver a retomar esa información de antes de Jesús, o de la época de Jesús realmente. Entonces, cuando toman esa información de nuevo, generan lo que llaman los caballeros templarios de la Orden del Temple, los que custodian la información del Temple. Cuando se van a Europa, vuelven con todas las divinidades, dioses, y sobre todo vuelven a recuperar el sentido de la madre divina. Por lo tanto, toman a María Magdalena como ejemplo, no a Simón, Pedro, ¿sí? Toman a María Magdalena como ejemplo y empiezan a crear sacerdotisas que eran guiadas por las diosas antiguas de Hathor, Bastet y otros dioses que normalmente, si ustedes los han ubicado, todos son vacas, cabras, ¿sí? El sentido, ¿por qué? Porque dan la leche y dan la vida. Como decían los nórdicos, la madre del universo es una vaca porque lanzó la leche y por eso existe la Vía Láctea. No sé si lo conocen a eso, ¿sí? Lactos, leche, bueno, ahí está. Entonces, como decían que fue una vaca la que creó el universo por la leche que derramó, entonces, fíjense que todavía se sigue llamando igual, es absurdo, pero bueno. Entonces, todos dijeron claramente, están todos locos, ¿no? Porque honran a una vaca. Pero ¿qué pasó? Como los dioses de la vaca tenían cuernos, dijeron el diablo, ¿sí? Entonces dijeron, estas mujeres están honrando al diablo y hacen pactos con el diablo y tienen sexo. En realidad eran técnicas de fertilización. Pero bueno, obviamente que todo se desvirtuó. ¿Y qué sucedió? Mandaron a matar a todo el mundo, porque dijeron, esto se nos están pasando la raya. Mataron a todos los templarios un viernes 13, a los herejes, ¿no? Los empalaron a todos, los quemaron. Y a las mujeres sacerdotisas las llamaron brujas, por hacer pactos con el diablo, y las mandaron a matar también. Entonces todo se empezó a borrar otra vez y se terminó esa historia de nuevo. ¿Pero qué pasó? Esos textos tenían los mapas y tenían la información antigua. Por lo tanto, cuando matan a todo el mundo, el Vaticano vuelve a tener esos mapas y dice, el mundo es más grande. Y como el mundo es más grande, pero yo no tengo ni un solo barco, voy a ir al vecino y le voy a decir, anda y busca todos esos lugares que dice el mapa. El vecino era España, y como España tenía grandes navegantes, entonces los mandó con mapas vikingos, celtas, fenicios y un montón de otros mapas antiguos que dirigían incluso hasta la Antártida. Pero sabían muy bien también los antiguos de que, fíjense que es algo muy básico esto, de que los puntos más altos son los que más conectan con la divinidad. Eso lo ubican, ¿no? Por eso los templos se hacen arriba de las montañas, en los montes, todo eso se hace y se intenta hacer lo más alto posible. ¿Por qué esto entonces? Porque así están más cerca con la divinidad y se conectan desde la montaña con el cielo. ¿Qué pasa? Cuando ven los mapas se dan cuenta de que en América, ese continente perdido, tenía las montañas más altas, después del Tíbet, tenía las montañas más altas y de mayor conexión, porque las montañas de América conectaban el polo norte con el polo sur, cosa que en el resto del planeta no pasa. Por lo tanto, aquel que controla el polo norte y polo sur a través de las montañas de los Andes y las rocosas, controla el planeta entero, la divinidad entera, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Vayan para allá. Los españoles vinieron y empezaron a venir a buscar riquezas. Y detrás vino el ejército divino, los jesuitas, obviamente. Entonces, llegaron los jesuitas atrás de los españoles. Todo eso estaba bien en aquel momento. No es que ahora me río, pero en ese momento era muy serio todo. No es que era necesario que pase. No tanto, pero llegan entonces a América. Cuando descubren América se dan cuenta de que ya había civilizaciones que sabían todo eso, de que no eran tan tontos. Entonces, como no eran tan tontos, los mataron a todos. Pero ¿qué pasa? Esos que ya estaban ahí, entonces, ¿qué hicieron los jesuitas sobre todo? Se dieron cuenta de que ya conocían los puntos magnéticos más importantes de información y conexión divina. Las pirámides, los templos, los lugares de culto, ya estaban ahí, desde Norteamérica en Canadá hasta la Patagonia. Como ya estaban todos esos lugares más o menos determinados, lo que hicieron fue ir y construir iglesias arriba, ¿no? Diciendo, ya que estamos, ponen a la iglesia arriba y empezaron a trabajar con la energía de ese lugar para poder obtener toda esa fuerza. Fíjense que desde el momento en que se controla América, España y el Vaticano controlan el mundo, ¿sí? Energéticamente sucedió eso, se empezó a controlar todo el mundo por la energía de las montañas. Luego llegan los ingleses y demás que, bueno, sacan Norteamérica. Pero a lo que voy con esto es lo siguiente. Empiezan a llegar hasta la Patagonia y fíjense que en tan solo 100 años llegaron a todos lados. O sea que un mapa tenían, porque si ustedes salen a caminar por ahora es medio difícil llegar a cualquier lado. Imagínense en tan solo 100, 200 años conquistar toda América, es como medio raro, ya tenían algún mapa, ¿no? Por dónde ir caminando. Entonces, en todo ese recorrido que hicieron, que fueron buscando esa información, ese lugar, llegaron a los Andes. Y fíjense que en los Andes intentaban buscar esas ciudades perdidas que hablaban de la máxima información y divinidad. Los españoles, obviamente,
buscaban el oro, ¿sí? Y los jesuitas buscaban la información y el poder. Cuando llegan ahí, obviamente ya habían tapado todo, no encontraron nada. Tiwanaku, que estaba bajo la tierra, ya habían tapado todas las civilizaciones antiguas, no existía nada, hundieron todo en el lago Titicaca, pero así todo empezaron a tomar la información y sobre todo empezaron a sacar cosas muy importantes. Fíjense que si los países sudamericanos, los 4 países andinos, representan una gran mujer, empezaron a sacarle a esa gran mujer a partir de ese momento cosas muy importantes. Lo que nos conecta con la divinidad, lo que nos conecta con nuestro propio ser y lo que nos conecta con la tierra. Es decir, la plata, el oro y el cobre. Cuando empiezan a sacar la plata, oro y cobre, nos sacan lo que se llama el cordón de plata. El cordón de plata es el que nos conecta con el espíritu. El oro es el que nos permite irradiar desde el plexo, como mineral. Y el cobre nos conecta con la tierra, ¿sí? Por eso mismo también la mujer solamente acepta el cobre adentro, el diu. ¿Lo ubican? Bueno, la energía femenina se maneja con eso. Ahora, en toda esa información que fueron teniendo, yo creo que la tenían media suelta también, no es que la tuvieran toda, probablemente sí, también. Toda esa información que fueron tomando y recuperando, en un momento empezó a expandirse cada vez más y empezó a tomar otra intención. ¿Por qué? Porque en Europa de repente empezó el urbanismo y cuando empezaron a crecer las ciudades, de repente la iglesia se quedó bastante chiquita. Y con un solo piso, 2 pisos no hacía mucho porque ya tenían 3 pisos los edificios en aquel momento. Entonces dijeron, en el siglo XIV-XV, entonces dijeron, vamos a hacer algo más grande, ¿no? Tendría que ser algo más grande. Intentaron construir algo y era un desastre, se le caía todo. Entonces dijeron, vamos a tener que contratar a los únicos arquitectos que son capaces de construir algo tan grande. Los únicos arquitectos durante el siglo XIII y XIV habían estudiado el Medio Oriente. Armenia, Mesopotamia, Egipto, Turquía, todas las técnicas antiguas de construcción, pero también no eran cristianos, sino que creían en todos los dioses de Mesopotamia, de Oriente Medio, de todos los lugares del Mediterráneo oriental. Entonces, obviamente que cuando los contratan, ellos les dicen, todo bien, pero no vamos a hacer lo que ustedes nos piden. Y ellos dicen, si no hacen lo que nosotros les pedimos, los matamos, básicamente. Pero bueno, les vamos a pagar y vamos a hacer un trueque, acá bastante interesante. Entonces dijeron, bueno, está bien. Ellos tenían como símbolo un mazo, porque eran arquitectos, y los arquitectos tenían antes un martillo con el cual iban haciendo toda la estructura, ¿no? Por eso mismo su asociación se llamaba Los Masones. Lo conocen todos a los masones, ¿no? Me imagino. ¿Alguien no tiene ni idea de lo que son los masones? Imagino que está... ¿No? Ah, está. Bueno, lo explico. Justamente eso, son una agrupación que desde el Medio Oriente empezaron a trabajar con la arquitectura. La arquitectura entonces era muy importante en aquel entonces porque se necesitaba llegar a la divinidad, al cielo. Entonces, cuanto más alto se podía construir, mejor. Pero ellos no eran cristianos, ellos creían en todos los dioses antiguos. Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron las catedrales, pero a su gusto. Es decir, que no eran muy cristianas las catedrales, sino que habían construido pirámides del siglo XV. ¿Sí? Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad, no sé si acá habrá alguna, pero catedrales construidas por masones, sobre todo las primeras, en Europa sobre todo, si uno va y se pone debajo de la cúpula, en el oculus, que se llama, donde está la luz que entra por la cúpula, van a ver que abajo también hay otro oculus en el suelo, ¿sí? Marcado. Eso es el punto exacto para estar conectado con la misma frecuencia que estar dentro de una pirámide en Egipto. O sea, si uno se pone ahí, trabaja la misma energía. Fíjense que en las catedrales masónicas no tienen ángeles en la puerta, sino que tienen demonios. ¿Los vieron eso? Como la catedral de Notre Dame. Tienen seres con cuernos. ¿Por qué? Porque en la antigüedad esos seres custodiaban los templos de la divinidad, ¿sí? Los seres oscuros no eran malos, eran los seres perros, eran los perros que cuidaban los templos sagrados, ¿sí? Entonces no era cristianismo, sino que era su cultura. Ahora, ¿qué pasa? Eran los únicos que podían construir. Pero ¿qué pasa? En el siglo XV les dicen a todos, ahora necesitamos construir grandes catedrales en América. Entonces van todos los masones para allá. Pero los masones no estaban muy de acuerdo con lo que estaban haciendo los católicos o los cristianos en aquel momento. Entonces empiezan a hacer lo que se les antoja. Sobre todo empiezan a construir catedrales que después van a usar los franciscanos, que son los únicos que en aquel entonces más o menos estaban acorde a la tierra. Más o menos. Pero bueno, era lo mejorcito que había en aquel entonces. Entonces, como los franciscanos empezaron a tomar las catedrales de los masones, trabajando la naturaleza. Por eso mismo las catedrales masónicas construidas para franciscanos tienen todas formas de flores, de cosas naturales, de animales, de un montón de cosas, porque trabajan la naturaleza, la energía de la tierra. El problema durante todo ese tiempo es que las catedrales son como máquinas, igual que las pirámides, de canalización de energía. Según lo que se trabaje adentro, genera una frecuencia u otra alrededor en el campo magnético del ambiente. Por eso mismo, si yo voy y le pongo luz,
irradio luz. Pero si yo voy y le pongo miedo, angustia, dolor, y todo lo que puedan llegar a ver ahí en alguna misa, ¿sí? Sobre todo las anteriores, que encima eran en latín, nadie entendía nada. Entonces, confusión, peor todavía. Cuando se daba todo eso, la red magnética empezó a impulsar eso, y por lo tanto, incluso aborígenes que estaban en la selva, que no tenían ni idea de lo que estaba pasando en las montañas, empezaron a desconectarse, empezaron a tener miedo, y empezaron a cerrarse y a decir, algo está pasando, Dios mío, ¿no? Empezaron a cerrarse en toda la información, y los aborígenes perdieron la conexión con la Tierra y con el universo también, debido a ese magnetismo que hay de temor, de dolor y todo lo que se fue pasando en esos siglos, 1500, 1600. Entonces, cuando fue pasando todo esto, los masones no estaban muy de acuerdo. En el 1700 tienen la primera oportunidad de decir, yo no hago más esto y hagamos otra cosa diferente. Eso pasa en Estados Unidos y Francia, cuando dicen, el reino y el cristianismo para nosotros ya no son nada. Por eso empiezan a inventar la república, la democracia y los nuevos sistemas sociales de América y Francia, que los llevan a Canadá también, que son los masones, ¿no? O sea, la masonería como sistema de política, no ya como sistema de arquitectura. Dejan de ser arquitectos y se convierten en libertadores y en políticos. Los de Sudamérica siguen el mismo resultado, masones como San Martín, Bolívar y otros más, que estaban ahí para trabajar con la energía del territorio, de cada lugar, y que empezaron a intentar independizar estos territorios según las normas de Oriente Medio, según las normas de la información antigua que tenía. Nuestras provincias. Para empezar a actuar, entonces, ¿se acuerdan que antes de Argentina qué había? ¿Qué país era? Vamos a hacer un repaso de historia desde la primaria y secundaria a partir de ahora. ¿No? Provincias Unidas del Sur. Antes el virreinato, ¿sí? Virreinato del Río de la Plata, pero después Provincias Unidas del Sur y después Argentina. Provincias Unidas del Sur iba desde acá hasta el norte de Bolivia, ¿sí? Tomando parte de Chile y parte de Perú. Mientras que acá teníamos el Alto Perú, ¿sí? El otro país importante. Y la Capitanía de Chile, que estaba acá. Capitanía de Chile. Entonces, la Capitanía de Chile, el Alto Perú y las Provincias Unidas del Sur, lo que hacen es, en cierta forma, empezar a dividir de a poco, con sus intereses, el propósito por el cual los masones habían empezado a unir nuestros territorios. Lo que sucede entonces es que la Capitanía de Chile empieza a crecer hacia arriba y hacia abajo, empujando a Provincias Unidas del Sur. Perú empieza a crecer hacia abajo, Bolivia empieza a crecer hacia abajo, que era lo mismo en ese momento. Argentina también empieza a crecer hacia abajo, hacia los lados y demás. Pero fíjense que antes, cuando era el Virreinato del Río de la Plata, se habían fundado sobre todo esto como un solo país, que era una sola energía, que tenía como ciudades importantes en el norte a Lima, ¿sí? Lima como un puerto importante, pero que toda la energía iba hacia el puerto de Buenos Aires como punto de comunicación medio Salta, que se había creado para tener un punto medio de intercambio de mensajes, ¿no? Iban corriendo hasta acá y después le comunicaban y estos corrían hasta allá y le comunicaban. Entonces, era el punto medio. Ahora, en todo este territorio, fíjense que de acá empezaron a sacar la plata, el oro y el cobre, ¿sí? Y como empezaron a sacar la plata, oro y cobre, empezaron a sacarle la energía de la médula espinal a esa gran mujer. La médula espinal pasa por dentro de la cordillera de los Andes, que es justamente la columna vertebral. Entonces, esa columna vertebral empieza a perder esa energía y por lo tanto los pueblos tienen que empezar a trabajar para activar esa energía. Pero obviamente muy bien no se hizo en ese momento. Entonces empezaron a pelear entre sí y empezaron a discutir sobre lo que tenían que hacer. Se hizo todo este canal y por eso mismo, por ese saqueo español, por ese saqueo de Europa hacia nuestras colonias, los masones empezaron a hacer frente y a crear lo que se llama Provincias Unidas del Sur, una formación entre diferentes estados que le hacía frente a España. Cuando se empezaron a hacer frente a España, entonces se declaró la independencia
¿Dónde se declaró la independencia? Tucumán, ¿no? ¿Se acuerdan? 9 de julio de 1816 se declara la independencia en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Mientras que también por esas fechas el Alto Perú empieza a empujar Provincias Unidas del Sur porque todo el poder se estaba centrando en el centro y por lo tanto estaban olvidando de tener un poco de ahí de las fuerzas de Cochabamba y demás. Como toda la gente de Cochabamba, Tarija y Uyuni se empezaron a venir hacia el sur para la capital, empezaron también a venir, creo que era Zurduy y toda esa gente, empezaron a empujar todo el país hasta abajo, éxodo jujeño, todos se fueron hacia el sur, a Tucumán, y de repente Jujuy quedó vacía y por lo tanto nuestro límite quedó ahí. Pero fíjense lo siguiente. Nuestro territorio, que en realidad cubría todo este territorio de acá, formaba parte de algo que debería haber mantenido siempre su unión, su conexión. Esto es, columna vertebral, Chile, espíritu, Perú, conciencia, la cabeza, Bolivia, y el cuerpo, Argentina, con sus piernas en la Patagonia y pies ahí abajo, ¿sí? En la isla de Río Grande. ¿Lo ubican? ¿No? Bueno, ubicando todo esto, más o menos decía, otra vez. Lo digo, bueno, anuncio algo antes de cualquier cosa. Siempre que hay un encuentro, hay muchos perros. Normalmente porque el perro es un animal bastante fácil de canalizar energía y por lo tanto siempre que hay mucha energía trabajándose, empiezan a, bueno, ya salimos del chakra base, pero no importa. Se muestra la energía necesaria. El mirar hacia el frente con la visión de la madre, ¿no? De la feminidad, todo. Pero después se tomó como símbolo de poder, como símbolo de control, como símbolo de hermandades que no tenían nada que ver con lo que eran realmente en un principio. Y la intención que estamos haciendo en todo esto es que, como nuestro rol es social, la intención es volver a recuperar la frecuencia de la verdadera simbología de la sociedad, ¿no? No la que nos han impuesto las creencias humanas, sino la que nosotros dentro tenemos, los símbolos naturales de la naturaleza, que son los que tenemos frente y que en muchos monumentos, en muchos símbolos que hay a nuestro alrededor se utilizan. Por eso propongo tanto sean árboles, pero también tanto sean monumentos para hacer este tipo de activaciones, ya que los árboles se activan por frecuencia natural y los monumentos se activan por frecuencia humana, con la intención. Por eso mismo son el punto neurálgico de una ciudad también. Y por eso son el punto desde el cual si se transforma, se empieza a transformar todo el sistema social alrededor. Por eso es importante que, más allá de los símbolos, más allá de quien esté ahí, más allá de lo que sea, la intención que pongamos es la que cambia, ¿sí? Es la que cambia la situación, la emoción y la frecuencia de una materia. Por eso mismo, lo que les propongo es que a partir de ahora sigan manteniendo esta frecuencia, sigan manteniendo todo lo que es cambiar a través del sonido, a través del círculo, esta frecuencia de la materia. Toda la materia está vibrando diferente y si nosotros encima aprovechamos eso como un oleaje para deponer nuestra frecuencia propia y la social, entonces empezamos a construir un nuevo sistema desde sus bases, no desde su revolución, sino desde sus bases, que realmente es la conciencia y la frecuencia. Por eso mismo, lo que les propongo es que a partir de ahora, siempre que lo sientan, se pasen por acá, trabajen con la frecuencia, estén solos o estén acompañados, con un poco de sonido, al monumento, a los árboles, a cada parte de la plaza, a cada parte de la ciudad, sosteniendo esa frecuencia desde la flor de Bahía Blanca, que representa justamente el ingreso de la frecuencia hacia el útero, ¿sí? Para poder abrir este portal constantemente. Y a partir de esto, mantener todos juntos la frecuencia en el 8 de diciembre en Sierra de la Ventana y el 12 del 12 en Tandil. Estén allá o no,
la intención es que mantengan ese día todos en contacto, en conexión, porque todas las ciudades por las que pasamos van a estar en contacto también, impulsando esta frecuencia. El último punto de activación es Ushuaia y la península antártica, donde intentaremos llegar el 21 de diciembre, no porque digamos, oh, mira el día que llegamos, sino porque es el último portal del tiempo antiguo. El día 22 empieza el tiempo nuevo, y la intención es que todos los puntos conscientes de la Tierra estén activos antes de que empiece el nuevo tiempo, ¿sí? Por eso mismo la intención es que justo llegar ese día, el día 3, 21, para poder gestar esa última intención. Por eso tanto el 12 como el 21 de diciembre son dos fechas importantes. Después vamos a ir pasando las de febrero y las de abril, que son también muy importantes el año que viene, pero que sobre todo estas de ahora, para mantener esa frecuencia en conjunto, todos en sintonía desde donde quiera que estemos, ¿sí? Esa es la intención que estamos poniendo. Todo lo que hagamos a partir de ahora parecen cosas pequeñas que mañana o dentro de un rato se disuelven, pero en realidad no es así. En realidad son semillas de frecuencia que permanecen. Por más poco que parezca, estamos creando una red muy grande de conciencia. Y eso he tenido la suerte de verlo al pasar por todos los países y los continentes por los que he pasado, de cómo se está notando que esa red se activa. Entonces es simplemente poner un poco más para que esto se sostenga. Los cambios no se van a dar mañana, pero se van a dar en función de que nosotros pongamos nuestras propias semillas para ese cambio, ¿sí? Así que poco a poco empezamos a dar cada uno nuestro granito de arena en todo esto, estas semillas que estamos sembrando. Así que, sin más, lo que les propongo es que el día 8 se conecten, estén donde estén, en frecuencia, con Sierra de la Ventana, que es donde vamos a depositar la siguiente frecuencia, el día de la Madre, ¿no? Se llaman el Día de la Virgen, el Día de la Madre, para entrar ya en el útero, justamente en ese punto, y a partir de ahí Tandil, que también estemos todos conectados el día 11 y el día 12, que vamos a estar en sintonía. Así que, sin más que decir, simplemente diciéndoles que esta es la pequeña tarea que les dejo a todos y que en realidad ya todos saben que tenían que hacer y ahora tienen que ir sumándole más cosas, porque cada uno tiene información propia, cada uno tiene cosas dentro que van a ir surgiendo y las tienen que empezar a aplicar, las tienen que empezar a trabajar. Cada uno tiene sus cosas dentro para poder aplicar en la sociedad y en el futuro. Así que intenten buscarlas, dejen que aparezcan, déjense llevar por las corrientes magnéticas del sol como si fueran una ola caliente que nos impulsa a la primavera. No hay que tener miedo, porque esto lo repito porque nunca me doy cuenta de hablarlo así en público, porque mucha gente me pregunta por los últimos días de este año y muchas veces nos meten miedo para que estemos desequilibrados ese día, y tenemos que estar equilibrados, relajados y riéndonos. No hace falta estar meditando ese día, lo importante es que estemos bien y tranquilos, ¿sí? Relajados, en familia, con amigos, con lo que sea, porque ese día empieza una frecuencia nueva en el sistema solar y nosotros tenemos que recibirla con alegría, no con miedo, ¿sí? Entonces esa es más o menos la sintonía con la que tenemos que empezar a recibir esos días que vienen a fin de año. Así que, sin más que decir, como mi trabajo es comunicador, hablo. Entonces la intención simplemente es recordarles, antes de que todos se vayan para sus casas y mantengan esto, recordarles un mensaje que siempre lo vuelvo a repetir constantemente, debido a que muchos no lo han escuchado o se lo han olvidado antes de nacer, y es el mensaje simple que nos han dado todos nuestros guías, maestros, como le quieran decir, todos los compañeros, le digo yo, de aprendizaje que están en los otros niveles, que todavía no se han animado a nacer o se han animado y no quisieron volver más, pero han estado ahí apoyándonos siempre desde otras dimensiones, desde abajo de la Tierra, desde todos los puntos magnéticos y energéticos y dimensionales del universo, y que nos dan el impulso para que podamos seguir. Y ellos siempre nos han dicho que agradecen el que hayamos elegido nacer en este tiempo tan difícil, porque saben lo difícil que es. Así que, desde sus palabras, pero a través de las mías, les vuelvo a recordar sus palabras, su mensaje, que es: gracias por haber elegido nacer en este tiempo. ¿Sí? Sí. Partí ahí.